Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 1. CH-01 transmigrado al mundo de Naruto. 2. Parpadea. Parpadea. Los párpados del chico se abrieron, su visión se nubló en una neblina de formas borrosas y colores apagados. Un dolor sordo latía en sus sienes mientras su mente se abría paso entre la niebla de la confusión. ¿Dónde estoy?, pensó, con el pánico corriéndole por las venas. ¿Por qué no puedo ver nada? Luego, lentamente, el mundo se fue haciendo más claro ante él, como si la tinta se estuviera desangrando. Y lo que vio le congeló la respiración en los pulmones. Un hombre se alzaba a lo lejos, de espaldas, con su larga cabellera carmesí cayendo como una cascada de sangre. De su cuerpo brotaban cadenas doradas. No rígidas, sino vivas, serpenteantes, que surcaban el aire con voluntad propia. Golpeaban con brutal precisión, impactando contra figuras enmascaradas vestidas de negro, haciéndolas caer al suelo. Algunas cadenas perforaban la carne, y sus puntas, como lanzas, brillaban húmedas bajo una luz invisible. El estómago del niño se revolvió. Esto no era una pelea, era una masacre. Entonces, un movimiento. Una figura enmascarada apareció fugazmente tras el pelirrojo, con la espada en alto. Las cadenas reaccionaron al instante, azotando como víboras, empalando al atacante en una nube carmesí. Pero no antes de que la propia espada del asesino diera en el blanco, clavándose profundamente en el costado del hombre. Un jadeo ahogado escapó de los labios del muchacho. Este hombre no solo estaba peleando. Estaba intercambiando vida por vida. La mente del chico daba vueltas mientras observaba su entorno. ¿Dónde demonios me he metido? Justo anoche, había estado jugando, y todo se volvió negro. ¿Se habría desmayado? ¿Era una broma elaborada? ¿Pero quién se atrevería a hacer algo así por un don nadie como él? Entonces, como un rayo, otro pensamiento lo asaltó. ¿Habré transmigrado a otro mundo? Antes de que pudiera pensarlo más, un grito agudo rompió el aire. Un hombre de cabello rojo intenso se desplomó en el suelo, con una espada clavada en el pecho. Gritos de angustia estallaron a su alrededor. No. Tío Tatsuya. Mataré a esos bastardos por esto. ¿Tatsuya? El nombre le provocó una sacudida. De repente, sintió un latido en el cráneo. Un dolor abrasador que le atravesaba las sienes. Visiones inundaron su mente, fragmentadas pero vívidas. Recuerdos que no eran suyos. Escenas de batallas, rostros de desconocidos, palabras susurradas en un idioma que, de alguna manera, entendía. Cuando la agonía finalmente se desvaneció, la verdad lo abrumó. Él no estaba simplemente en otro mundo. Él era otra persona. Este no era un mundo cualquiera. Era el mundo de Naruto, uno de los animes más legendarios de su vida pasada. Y a medida que los recuerdos se asentaban en su mente, la realidad de su nueva existencia se hacía más evidente. Su nombre era Shanks Uzumaki, un prodigio del famoso clan Uzumaki. Con tan solo 16 años, ya había alcanzado el rango de Jonin, prueba de su monstruoso talento. Su dominio de las técnicas de sellado prohibidas del clan era incomparable, lo que lo convertía en uno de los shinobi más formidables de su linaje. Pero nada de eso importaba ahora. 5 días antes, la tierra de los remolinos se había ahogado en sangre. Kirigakure y Kumogakure, 2 de las 5 grandes aldeas, lanzaron un asalto coordinado, destrozando las defensas de Uzushigakure como papel. Los Uzumaki habían pedido ayuda a sus aliados más antiguos, Konohagakure. Nunca llegaron. 3 sin refuerzos. Sin mensajes. Solo silencio. 2 ya fuera vacilación, traición o alguna maniobra política retorcida, no importaba. El resultado era el mismo. Los Uzumaki habían sido abandonados a su suerte. El clan Uzumaki luchó desesperadamente contra las fuerzas combinadas de Kirigakure y Kumogakure. Sus legendarias barreras de Fuinjutsu y su feroz resistencia frenaron a los invasores, pero no por mucho tiempo. Superados en número y abrumados, se enfrentaban a una decisión imposible: aniquilación o huida. Al final, se tomó la decisión. Los supervivientes huirían, llevándose consigo los restos dispersos de la herencia de su clan. Para asegurar que al menos algunos sobrevivieran, se dividieron en varios equipos, cada uno tomando una ruta diferente hacia lo desconocido. Ningún equipo conocía el camino del otro. El secreto era su único escudo. Si los interceptaban en el camino, el destino los había condenado a morir.
Las rutas fueron elegidas por el líder del clan Uzumaki, un anciano que se negó a abandonar su tierra natal. Muchos le rogaron que se uniera a ellos para guiarlos a un lugar seguro, pero él se negó. Soy viejo, dijo con voz firme a pesar del dolor en sus ojos. Solo los retrasaría. Pero aquí, en las ruinas de nuestro hogar, aún puedo luchar. Me aseguraré de que estos invasores paguen por cada paso que den y les daré el tiempo que necesitan. Y así, solo los jóvenes fueron enviados lejos, aquellos menores de 40, la última esperanza del apellido Uzumaki. El resto permaneció. Guerreros, eruditos, ancianos y padres, todos firmes ante la oleada de enemigos. Lucharon no por la victoria, sino por los segundos, los minutos, las horas que permitirían a sus hijos vivir. No fue una batalla por la gloria. Fue un sacrificio puro e inquebrantable. Un último acto de amor por el futuro que jamás verían. Tras tomar la decisión, Shanks partió con su padre, Uzumaki Tatsuya, y los miembros restantes de su clan. Su vida fue todo menos tranquila, pues fueron emboscados una y otra vez por los implacables shinobi de Kirigakure. Se sucedieron batallas, cada una más sangrienta que la anterior. Muchos adultos perecieron, sacrificándose para que los más jóvenes pudieran huir. En uno de estos brutales enfrentamientos, Shanks perdió el brazo izquierdo. El dolor era insoportable y la oscuridad lo atrapó rápidamente. 15 El Shanks original del mundo de Naruto había muerto, y el alma de un terrícola había tomado su lugar. Comentario 10 comentarios. Votar capítulo 2. Sistema de plantillas de personajes pelirrojos CH02. 2 La mirada de Shanks se posó en el cuerpo sin vida de Uzumaki Tatsuya, su padre en esta nueva vida. El hombre había sido su última esperanza, quien podría haberlos salvado. El dolor invadió a Shanks como una marea. La pérdida de Tatsuya golpeó algo profundo en él, algo vulnerable y vulnerable. Los shinobi enmascarados se giraron hacia el puñado de supervivientes que aún seguían en pie. Sus ojos, visibles a través de las rendijas de sus máscaras, irradiaban solo instinto asesino. Shanks supo en ese momento que no estaban allí para tomar prisioneros. Shanks nunca había sentido tanto miedo. Nunca se había enfrentado a una situación tan desesperada, tan abrumadora. El pánico lo invadió, amenazando con ahogar la mínima determinación que le quedaba. Aunque poseía los recuerdos y las experiencias del antiguo dueño de este cuerpo, ahora le ofrecían poco consuelo. Tenía cierta habilidad con la espada, la suficiente para intentarlo, quizás, pero no estaba seguro de si sería suficiente para sobrevivir, o para proteger lo que quedaba del clan Uzumaki. Sus ojos recorrieron a los miembros restantes del clan. 7 mujeres estaban ante él, con edades comprendidas entre los 20 y los 40 años. Cada una sostenía a un niño, no mayor de 10 años, probablemente el suyo. Los niños se aferraban a sus madres, con los ojos abiertos y aterrorizados. El propio Shanks tenía 16 años en esta vida, y entre los supervivientes, solo otra se acercaba a su edad. Una joven de 14 años llamada Erza Uzumaki. Erza era diferente. Poseía una habilidad excepcional, una que podía resultar invaluable. Cualquiera que la mordiera sanaría al instante. Era extraño, casi increíble, pero lo había visto en los recuerdos heredados. Una esperanza secreta, oculta a simple vista. Contando a todos menos a sí mismo, Shanks se dio cuenta de que había 10 niños en total, todos de entre 8 y 10 años. 7 eran niños y 3 niñas. Luego estaban las 7 mujeres adultas, probablemente las madres de los niños y Erza. Incluyéndose a sí mismo, eran 19 sobrevivientes. 19 vidas y un chico manco que ni siquiera podía usar ninjutsu, ahora dependían de él para salvarlas. 2 se quedó sin aliento al girarse hacia el enemigo. Un grupo de shinobi enmascarados los atacaba con las espadas desenvainadas y la sed de sangre en la mirada. No venían a capturar, sino a matar. El pánico lo invadió como una tormenta. ¿Qué puedo hacer? Los recuerdos que había heredado de este cuerpo le decían que tenía algo de entrenamiento en esgrima. Nada extraordinario, solo lo básico. No era suficiente. No era un héroe. No estaba seguro de salir con vida. Desesperado, se giró hacia Erza, a punto de pedirle una espada. Pero entonces todo se detuvo. Literalmente. El mundo a su alrededor se congeló. El viento se detuvo a media ráfaga. El polvo y la ceniza flotaban inmóviles en el aire. Incluso su propio cuerpo se negaba a moverse, como si el tiempo mismo se hubiera petrificado. Y entonces, sin previo aviso, su conciencia fue arrancada, arrastrada a un lugar tan oscuro que sintió que la realidad misma se había desvanecido. Un vacío. Totalmente negro, infinito y vacío.
Ni siquiera podía ver sus propias manos. Era como si no existiera. ¿Qué pasa? ¿Quién anda ahí? Gritó, y su voz resonó en el abismo. Sus pensamientos se descontrolaron. Acabo de transmigrar al mundo de Naruto, y ahora he terminado aquí. ¿Qué es este lugar? ¿He vuelto a transmigrar? Se quedó solo, rodeado de silencio y sombras, esperando una respuesta que tal vez nunca llegara. Antes de que Shanks pudiera pensar en nada más, un repentino estallido de luz azul celeste se encendió frente a él. La opresiva oscuridad que lo había rodeado comenzó a disolverse, reemplazada por una serena llanura herbosa que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El vacío, antes completamente negro, ahora estaba bañado por un resplandor suave, casi surrealista. La luz ante él brilló, latiendo como un latido, y luego, sin previo aviso, se transformó en una forma más definida. En ese preciso instante, una voz resonó desde todas direcciones, tranquila y omnipresente. Felicitaciones, anfitrión, por transmigrar al mundo de Naruto. Has despertado con éxito el sistema de plantillas de personaje pelirrojo. Estoy a tu servicio. 22 Shanks parpadeó, atónito. ¿Sistema? Repitió en voz alta. Primero, transmigro al mundo de Naruto, y ahora tengo un sistema. ¿Es un sueño hecho realidad, o solo un sueño? Rápidamente se pellizcó el brazo con fuerza. Un dolor intenso y profundo le recorrió los nervios. 3 Así que no fue un sueño. Todo era real. El sistema respondió con un tono tranquilizador y casi divertido. Anfitrión, no estás alucinando ni soñando. Todo es real. Shanks recuperó rápidamente la compostura, de pie con un aire de tranquila confianza, mientras su cabello carmesí brillaba a la luz. Está bien, basta, dijo con tono mesurado. Ahora, cuéntame más sobre lo que puedes hacer. La voz del sistema respondió con calma, casi mecánica pero extrañamente familiar. Como habrás deducido de mi nombre, soy un sistema de plantillas. Mi función principal es proporcionar plantillas de personajes basadas en personajes pelirrojos de diversos mundos de anime. Tu plantilla personal es fija, pero puedes asignar plantillas diferentes a tus subordinados pelirrojos. Por ahora, a los miembros de tu clan. Shanks asintió pensativo. Bien, ¿y qué plantilla de personaje me toca? Preguntó. Tú, respondió el sistema, recibirás la plantilla del emperador pelirrojo. Shanks. 6 Shanks no pudo evitar reírse para sus adentros. ¿Por qué no me sorprende? Pensó. Tenía todo el sentido. Con un nombre como Shanks, prácticamente ya se esperaba este resultado. Justo cuando lo aceptó, una nueva idea cruzó por su mente. Los otros niños, y Erza, llevaban nombres de personajes de diferentes mundos de anime. ¿Qué significaría eso para ellos? Antes de que pudiera pensarlo más, la voz del sistema interrumpió sus pensamientos. Felicidades, anfitrión, por obtener la plantilla de personaje de Shanks. Por favor, consulta tu panel de estado para más detalles. Comentario 7 comentarios. Votar capítulo 3. Panel de personajes CH03. Antes de que Shanks pudiera reaccionar, la luz esférica y brillante que flotaba frente a él comenzó a cambiar. Lentamente, se comprimió y se transformó, condensándose en un panel rectangular translúcido. Líneas de texto cobraron vida, una tras otra. Nombre. Shanks Uzumaki Fuerza. Junin Talento. Esgrima, NVL. 3. Aki de Armamento, NVL. 3. Aki de Observación, NVL. 3. Aki del Conquistador, NVL. 3. Técnica de Movimiento de Shanks, NVL. 3. Esgrima, NVL. 3. Un maestro en el manejo de la espada, tanto suave como duro. Capaz de desatar cortes de espada imbuidos de chakra. Aki de Armamento, NVL. 3. Capaz de cubrir todo el cuerpo con Aki de Armamento, aumentando la fuerza de ataque en un 30%. Aki de Observación, NVL. 3. Puede detectar formas de vida y amenazas dentro de un radio de 1000 metros con precisión. Aki del Conquistador, NVL. 3. Provoca que quienes tienen menor fuerza se desmayen instantáneamente, mientras que los oponentes de fuerza similar sufren una reducción del 10% en su efectividad de combate. Actualmente afecta al 50% de los genin durante 1 minuto y al 30% de los chunin durante 30 segundos. Técnica de movimiento de Shanks, NVL. 3. Una técnica de movimiento única desarrollada por el propio Emperador Pelirrojo, que permite movimientos rápidos e impredecibles en la batalla. Imagen. Ejemplo generado por IA en los comentarios.
Shanks miró fijamente el panel, con los labios curvados en una leve sonrisa de satisfacción. No está mal, pensó. Con este poder, no tengo por qué temer. Al menos puedo protegerme a mí mismo y a los miembros de mi clan. En ese momento, la voz del sistema resonó una vez más en la mente de Shanks. Ahora debes protegerte. Después de todo, te espera una batalla. Además, te he preparado un regalo. Está sellado dentro de un pergamino, guardado en tu bolsa. Shanks arqueó una ceja, con un destello de curiosidad en su rostro. ¿Un regalo? ¿Qué clase de regalo? Empezó, pero antes de que pudiera terminar la pregunta, sintió una fuerza repentina que tiraba de su conciencia, de la misma forma que momentos antes la había atraído a ese extraño espacio mental. En un abrir y cerrar de ojos, Shanks volvió a la realidad. La visión que lo recibió fue sombría. Ninjas enmascarados, los mismos que habían asesinado a su padre, ahora cargaban directamente hacia él y los miembros restantes de su clan. Las manos de Shanks se apretaron en puños a sus costados. Comprendió al instante la delicada situación. Pero si de repente demostraba una fuerza abrumadora tras recibir la plantilla de Shanks, los miembros de su clan podrían sospechar. Peor aún, podrían creer que se había contenido a propósito, permitiendo la muerte de su padre. Pero la verdad era mucho más dolorosa. Cuando despertó en este mundo hacía apenas unos minutos, en el cuerpo del hijo de Tatsuya, su padre ya había caído. No había tenido el poder de salvarlo, ni siquiera la oportunidad. No podía justificar el aumento abrupto de su poder, por lo que necesitaba cierta simulación. Aunque Tatsuya no era su verdadero padre, solo un hombre de los recuerdos que heredó, las emociones ligadas a esos recuerdos eran reales. Su dolor no era del todo fingido. Shanks se puso de pie, incorporándose desde donde había estado desplomado contra el árbol. Su voz, cargada de ira y dolor, desgarró el aire. ¿Cómo te atreves a matar a mi padre? Los miembros del clan Uzumaki que lo rodeaban giraron sus cabezas hacia él, sorprendidos por el repentino estallido. Erza, con los ojos abiertos, dio un paso al frente. Oni-san, ¿estás despierto? Mataron al tío Tatsuya, dijo con voz temblorosa y lágrimas en los ojos. Pero Shanks ni siquiera la miró. Su furia se desbordó y, con una mirada feroz, desató su haki del conquistador. La fuerza abrumadora surgió de él en una oleada. Aunque los miembros de su clan no se vieron afectados, todos los demás la sintieron al instante. Los 15 ninjas enmascarados, que se dirigían hacia ellos, se quedaron paralizados a media zancada. Un peso invisible los azotó con fuerza, oprimiendo con una intensidad sofocante. Físicamente, la presión era soportable, poco más que una atmósfera pesada, pero mentalmente era devastadora, sobre todo para los Chunin. Afortunadamente para ellos, no había ningún genin en su escuadrón. Si los hubiera habido, el ninja más joven habría caído inconsciente bajo la fuerza de la voluntad desatada de Shanks. Los demás miembros del clan Uzumaki también sintieron la presión del arrebato de Shanks, pero fue solo física, y no la suficiente como para causarles verdadera incomodidad. No experimentaron ninguna tensión mental. Fue gracias a que el haki del conquistador de Shanks estaba en nivel 3. Si hubiera sido nivel 2 o incluso nivel 1, incluso ellos podrían haberse sentido abrumados. Shanks volvió su mirada aguda hacia Erza. Ve a mi bolso y tráeme el pergamino que está encima, dijo con voz firme a pesar de la tormenta que rugía en su interior. Erza dudó apenas un instante, confundida sobre por qué Shanks le pediría un pergamino en un momento como este. Pero no le preguntó nada. Corrió hacia su mochila sin decir palabra. Mientras rebuscaba entre sus pertenencias, los ninjas enmascarados, aún bajo la presión del haki de Shanks, comenzaron a flaquear. La tensión se hizo más intensa. Uno a uno, cayeron al suelo, inconscientes. En cuestión de segundos, solo 8 de los 15 originales permanecieron en pie. Erza se apresuró a regresar, sosteniendo el pergamino con ambas manos. Aquí, Oni-san. Dijo. Shanks asintió brevemente. Abre el material de dentro, ordenó. Su voz era tranquila, pero con cierta tensión. Con solo una mano, incluso una técnica básica de apertura le resultaba imposible. Erza actuó sin dudarlo. Conocía la condición de Shanks y entendía por qué necesitaba su ayuda. Rápidamente, desplegó el pergamino. Una marca de sellado estaba grabada en su superficie, familiar y precisa. Formando una señal con la mano, gritó. Abrir. Con una explosión de humo, un arma se materializó ante ellos. Una espada elegante, poderosa, que irradiaba una amenaza silenciosa. Era Grifo. Shanks miró la espada mientras un pensamiento cruzaba por su mente.
Así que este es el regalo que menciona el sistema, me gusta. Pero por fuera, seguía siendo una estatua de rabia y dolor. Su rostro estaba frío, inexpresivo, y la ira que latía en su interior no dejaba marcas en su expresión. ¿Quieres recibir actualizaciones diarias y leer capítulos a diario? Únete a mi Patreon. Enlace de Patreon. https://www.p@patreon.com/hkj822 comentario 13 comentarios. Votar capítulo 4. 04 regalo revelado. Erza recogió la espada con cuidado, el peso de esta la sorprendió. Oni-san, nunca te había visto usar esta espada antes, dijo con curiosidad en su voz. Imagen en el área de comentarios. Shanks dio un paso adelante y sujetó la empuñadura del arma. Con un tirón brusco, desenvainó la hoja con un movimiento limpio, dejando la vaina vacía aún en las manos de Erza. Esta es una espada muy preciada, dijo Shanks en voz baja y firme. Mi padre la guardó durante mucho tiempo. Erza asintió en silencio, comprendiendo que la historia de su familia era más profunda de lo que creía. Si esta espada había pertenecido alguna vez al tío Tatsuya, entonces era más que un arma. Era un legado. Sabiamente, decidió no hacer más preguntas. Mientras tanto, el líder del equipo de los ninjas enmascarados gritó órdenes a los 7 miembros restantes que estaban de pie. Todos, cálmense y concéntrense. Gritó. No pueden dejar que un poco de presión mental los doblegue. Sus palabras resonaron con claridad, atravesando la atmósfera opresiva. Aunque el haki del conquistador aún les pesaba, los ninjas enmascarados lograron estabilizarse. Sus cuerpos permanecieron rígidos, pero ya no paralizados. Shanks observó la situación con atención. Sabía que tenía menos de 30 segundos antes de que los ninjas enmascarados, que se habían desmayado bajo la fuerza de su haki del conquistador, comenzaran a recuperar la consciencia. Si se despertaban demasiado pronto, la pelea se volvería mucho más difícil de lo que él quería y, en ese momento, no podía permitirse que eso sucediera. Peor aún, mantener el haki del conquistador consumía rápidamente su chakra. Aunque era un Uzumaki, dotado de una vasta reserva de chakra, no podía permitirse desperdiciarlo sin cuidado. Aún quedaban demasiadas incógnitas por delante, y necesitaría cada gramo de fuerza para las batallas que estaban por venir. Sin perder ni un segundo, Shanks activó su técnica de movimiento Shanks. Su figura se desdibujó, desapareciendo de la vista con una explosiva velocidad. El líder del equipo enmascarado entrecerró los ojos, indiferente. Había resistido la mayor parte de la presión mental del haki del conquistador de Shanks, con una concentración nítida. Sin dudarlo, formó una rápida secuencia de sellos manuales. Liberación de fuego. Bala de llamas del dragón de fuego. Rugió. De su boca brotaron 3 enormes dragones hechos completamente de fuego, que se retorcían y rugían al lanzarse hacia Shanks. Vinieron desde 3 direcciones: frente, izquierda y derecha, cortando sus vías de escape en un ataque coordinado. La situación no pintaba bien para Shanks. Rápidamente evaluó sus opciones. Retirarse y arriesgarse a acercar la batalla a los miembros de su clan, o enfrentarse al fuego directamente. Retirarse no era una opción. Si los ninjas enmascarados se acercaban más a su familia, podrían tomar rehenes, y Shanks no podía permitirlo. Sin dudarlo, tomó una decisión. Atacaría sin miramientos. Pero no fue imprudente. A medida que los rugientes dragones de fuego se acercaban, el cuerpo de Shanks comenzó a oscurecerse, y un brillo endurecido se extendió por su piel. Se estaba recubriendo de haki de armamento, reforzando su cuerpo como una armadura viviente. Mientras los dragones de fuego se acercaban por 3 lados, Shanks movió. Con un agudo corte horizontal, atacó al dragón a su derecha. El golpe de espada fue devastador. Partió limpiamente a la bestia ardiente por la mitad. Su cuerpo flaqueó y perdió fuerza, y el intenso calor se desvaneció a su alrededor. Sin perder tiempo, Shanks se lanzó hacia adelante a una velocidad cegadora, abriéndose paso entre las llamas debilitadas. En un abrir y cerrar de ojos, atravesó el muro de fuego y apareció justo frente a uno de los ninjas enmascarados, con su espada lista para atacar. El ninja enmascarado reaccionó rápidamente, alzando su espada corta para bloquear el ataque. Sus espadas chocaron con un chirrido metálico y agudo. Pero el ninja enmascarado no fue rival para la fuerza bruta de Shanks. Inmediatamente, retrocedió varios pasos, tambaleándose. Eso fue todo lo que Shanks necesitó. Con un movimiento suave y letal, Shanks asestó un corte horizontal y su espada cortó limpiamente el diafragma del ninja enmascarado.
El ninja jadeó, se tambaleó y se desplomó en el suelo, sin vida. Otro ninja enmascarado apareció detrás de Shanks, intentando un ataque furtivo. Pero con su haki de observación activo, Shanks ya presentía la emboscada. Para él, era tan obvio como si alguien le gritara sus intenciones a la cara. Sin siquiera girarse, Shanks se agachó, dejando que la espada del enemigo se balanceara inofensivamente sobre su cabeza. Con el mismo movimiento fluido, asestó un tajo horizontal, cortando limpiamente la pierna del ninja enmascarado. El ninja gritó de dolor. ¡Ah! Y se tambaleó hacia adelante con dolor. Pero Shanks no le dio oportunidad de recuperarse. Con un golpe rápido y despiadado, lanzó su espada hacia arriba, atravesando la garganta del ninja y acabando con su vida en un instante. Shanks miró los dos cuerpos que yacían a sus pies. Era la primera vez que mataba, no solo en este mundo, sino incluso en la vida que había vivido antes de transmigrar al mundo de Naruto. Pero, curiosamente, no se sintió tan perturbado como pensaba que estaría. Tal vez eran los recuerdos del verdadero Shanks Uzumaki, cuya mente ahora compartía. Recuerdos manchados con la sangre de incontables batallas, de enemigos aniquilados sin dudarlo. Shanks respiró lenta y tranquilamente, obligando a sus emociones a controlar. No era momento de distraerse. Seguía en medio de una pelea, y la concentración marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Quieres recibir actualizaciones diarias y leer capítulos a diario? Únete a mi Patreon. Enlace de Patreon. https://www.p@patreon.com/hkj822. Únete a Discord. Enlace. https discord.gg/funsis 9 comentario 12 comentarios. Votar capítulo 5. CH05. ¿Cómo te atreves? En ese momento, Shanks retiró tranquilamente su haki del conquistador y la abrumadora fuerza desapareció en un instante. La sofocante presión mental que había aprisionado a los ninjas enmascarados se disipó, permitiéndoles respirar con mayor facilidad. Sus cuerpos se relajaron y la densa niebla que nublaba sus mentes finalmente se despejó. Al percibir el cambio, el líder del equipo enmascarado gritó con fuerza. No es momento de descansar. Esta es la oportunidad perfecta. Atáquenlo. Los ninjas enmascarados restantes, aliviados al liberarse de la presión aplastante, sintieron una oleada de energía renovada. La incomodidad que habían soportado bajo la influencia del haki solo avivó su ira, y con la venganza ardiendo en sus venas, se movieron al unísono, lanzando un ataque coordinado contra Shanks. Shanks observó sus movimientos de cerca. Esto era exactamente lo que había estado esperando. Justo cuando los ninjas enmascarados se acercaban, desató su haki del conquistador una vez más, esta vez sin contenerse. En un instante, una ola masiva de presión mental cayó sobre ellos. Todos los ninjas enmascarados, excepto el líder del equipo, se tambalearon bajo el peso repentino. Su impulso flaqueó, sus pasos vacilaron por un instante. Y esa breve vacilación fue todo lo que Shanks necesitó. La ventana que había intentado crear se había abierto y él estaba listo para atacar. Shanks no perdió tiempo. Activando su técnica de movimiento, Shanks desapareció como un borrón y reapareció detrás de uno de los ninjas enmascarados. Antes de que el ninja pudiera siquiera notar que alguien estaba detrás de él, una espada le atravesó la espalda, con la hoja sobresaliendo de su pecho. Era la espada de Shanks. Normalmente, el ninja enmascarado podría haber percibido el peligro. Después de todo, era un luchador entrenado. Pero bajo los efectos persistentes del haki del conquistador, su conciencia se vio embocada, y para cuando percibió la amenaza, ya era demasiado tarde. Los ojos del líder del equipo se abrieron con alarma. «Ten cuidado, está justo detrás de ti», gritó, advirtiendo a otro ninja enmascarado que estaba justo a la derecha del que Shanks ya había empalado. Pero ya era demasiado tarde. Shanks blandió su espada en un arco rápido y brutal, cortando la cabeza del ninja enmascarado con un corte horizontal limpio. El líder del equipo gruñó furioso. «Maldita sea. Pelearé contigo yo mismo», rugió. Girándose hacia los tres ninjas enmascarados restantes, gritó una orden urgente. «Ustedes tres, vayan a capturar a los miembros restantes del clan Uzumaki. Tómenlos como rehenes». La ira se reflejó en el rostro de Shanks. «¿Te atreves?», gritó, y su voz resonó en todo el campo de batalla. Pero el líder del equipo no le dio ni un instante para reaccionar. Sin dudarlo, atacó a Shanks de frente para distraerlo y evitar que protegiera a su familia. Shanks no tuvo más remedio que afrontar el ataque de frente.
sus espadas chocaron con un sonido agudo y resonante. Cada vez que sus espadas chocaban, el líder del equipo se veía obligado a retroceder, luchando por mantener el equilibrio. La fuerza de los golpes de Shanks era abrumadora, y cada golpe lo desequilibraba aún más. Shanks no solo era increíblemente fuerte, sino que su habilidad con la espada también era muy aguda, precisa e implacable. Durante el intercambio, comenzaron a aparecer cortes superficiales en los brazos y costados del líder del equipo, evidencia de su creciente desventaja. Peor aún, su espada ya mostraba grietas y mellas por los repetidos choques, una clara señal de que el arma de Shanks no solo era poderosa, sino también de una calidad excepcional. El líder del equipo apretó los dientes al darse cuenta de que estaba siendo abrumado constantemente. Shanks hizo retroceder una vez más al líder del equipo, obligándolo a tropezar bajo la presión. Sin perder un instante, Shanks cubrió su espada con haki de armamento, oscureciéndose con un brillo amenazador. Luego, con un poderoso corte horizontal, desató una oleada de energía roja que atravesó el aire y se precipitó directamente hacia el líder del equipo. Los ojos del líder del equipo se abrieron de par en par, sorprendido. De inmediato se dio cuenta de que, si recibía ese ataque de frente, quedaría partido en dos sin dudarlo. Reaccionando en un abrir y cerrar de ojos, realizó la técnica de reemplazo corporal, desapareciendo justo antes de que la energía mortal pudiera alcanzarlo. Pero a Shanks no le preocupaba si su ataque impactaba o no. En el momento en que lanzó el ataque, desvió por completo su atención del líder del equipo. Su mirada aguda se fijó en los ninjas enmascarados restantes, que ahora estaban peligrosamente cerca, a solo unos metros de los miembros restantes del clan Uzumaki. La prioridad de Shanks era clara: proteger a su familia a toda costa. Afortunadamente, Erza demostró su rapidez de pensamiento. Inmediatamente gritó para que todos retrocedieran, creando distancia y ganando tiempo para que Shanks interviniera. Su plan funcionó perfectamente. En un instante, Shanks apareció a pocos metros detrás de los ninjas enmascarados. Sin dudarlo, blandió su espada imbuida de haki de armamento, liberando una poderosa ola de energía de espada hacia ellos. Los ninjas enmascarados sintieron su repentina presencia. Sintieron la intención mortal, la presión que caía tras ellos. Pero la codicia nubló su juicio. Decididos a capturar a los miembros del clan Uzumaki antes de que Shanks pudiera detenerlos, avanzaron sin dudarlo, justo en el camino del devastador ataque de Shanks. La energía de la espada atravesó el aire a una velocidad cegadora, cortando limpiamente a los tres ninjas enmascarados en sus secciones medias. Apenas lograron dar unos pocos pasos más antes de desplomarse en el suelo, cada uno de ellos partido limpiamente en dos. Shanks giró su mirada hacia Erza y asintió con firmeza. Lo hiciste bien, Erza dijo con voz firme. Desde la distancia, el líder del equipo observó con incredulidad cómo Shanks se precipitaba hacia los miembros restantes del clan Uzumaki. Esperaba, quizás ingenuamente, que sus compañeros lograran capturarlos antes de que Shanks pudiera intervenir. Al darse cuenta demasiado tarde de lo que estaba sucediendo, se lanzó hacia adelante a toda velocidad, con la esperanza de interceptar a Shanks. Pero cuando llegó al lugar, lo único que pudo hacer fue observar cómo sus compañeros yacían inmóviles en el suelo, abatidos antes de poder siquiera tocar sus objetivos. Shanks se giró bruscamente y sus ojos se fijaron en el líder del equipo. Para entonces, los otros ninjas enmascarados, aquellos que se habían desmayado bajo el estallido anterior del haki del conquistador, estaban empezando a despertarse, recuperando lentamente la conciencia. Shanks sabía que no tenía tiempo que perder. Si los demás se recuperaban del todo, la situación se descontrolaría. Sin dudarlo un momento, cargó contra el líder del equipo, con su espada lista para atacar, decidido a terminar la pelea antes de que pudieran llegar refuerzos. ¿Quieres recibir actualizaciones diarias y leer capítulos a diario? Únete a mi Patreon. Enlace de Patreon: https://www.p@patreon.com/hkj822. Únete a Discord. Enlace: https discord.gg/funsis9 comentario 5 comentarios. Votar capítulo 6. CH-06 se requiere equilibrio. Shanks había tomado una decisión. Esta batalla terminaría en sus términos. Respiró con calma, apretando la espada con más fuerza mientras sus ojos se posaban en su oponente. En su enfrentamiento anterior con el líder del equipo, ya había demostrado su superioridad en la esgrima, y su haki de observación le había dado ventaja para predecir y leer los movimientos. Pero, en el fondo, sabía que solo había estado arañando la superficie de lo que realmente podía lograr.
Aún no dominaba el equilibrio entre esas dos formidables fortalezas. Su Aki le había proporcionado previsión, pero no había logrado combinar plenamente esa ventaja con la precisión de sus golpes. Sus ataques eran potentes y rápidos, sí, pero aún no perfectamente sincronizados ni con una percepción fluida. Esa falta de armonía le había impedido terminar la pelea rápidamente. Ahora, estaba decidido a corregirlo. Mientras se lanzaba hacia adelante, con el cuerpo agachado y la espada lista, se concentró por completo en sincronizar su consciencia con sus movimientos. Podía sentir cada respiración del líder del equipo, cada contracción muscular, cada ligero cambio de postura. No solo lucharía, sino que lo abrumaría. Los ojos del líder del equipo se entrecerraron cuando vio a Shanks cargando directamente hacia él. No se sorprendió. De hecho, él había previsto esto. Pero el líder del equipo había aprendido una dolorosa lección durante su último intercambio. Si se dejaba arrastrar a una lucha directa a espada con Shanks, el resultado sería inevitable. Lo matarían. Con eso en mente, tomó su decisión. Evitaría la confrontación directa y, en cambio, se basaría en lo que mejor sabía hacer: el combate a larga distancia mediante ninjutsu. Esa era su única oportunidad de sobrevivir. El líder del equipo, decidido, no perdió tiempo. Sus manos se movían velozmente, tejiendo una serie de sellos precisos con una velocidad experta. Sin dudarlo, desató su jutsu. Liberación de fuego. Bala de dragón de fuego. Rugió. De su boca brotó un torrente masivo de llamas, formando la cabeza de un dragón llameante que se abalanzó sobre Shanks con un calor intenso. Las llamas se retorcían y rugían, abrasando el suelo a su paso. Pero Shanks ya estaba preparado. Gracias a su Aki de observación, percibió el cambio de chakra en el momento en que el líder del equipo empezó a hacer señales con las manos. No actuó de inmediato. Quería evaluar qué tipo de técnica usaría el enemigo. Si hubiera sido un jutsu de alto nivel y de amplio alcance con una fuerza destructiva real, lo habría esquivado. A pesar de que estaba a mitad de carrera, cargando hacia el enemigo a toda velocidad, tenía los reflejos y la previsión para evitar una explosión letal si fuera necesario. Pero en el momento en que vio la forma del jutsu, las llamas formándose nuevamente en un dragón, Shanks entrecerró los ojos. Otra técnica de fuego, pensó. Igual que antes. Recordó el ataque anterior del líder del equipo. Las llamas lo habían lamido por un instante, pero su Aki de armamento resistió. Le había quemado la ropa, sí, y le había dolido un poco, pero no había sido realmente dañino. No para alguien como él. Este nivel de fuego, puedo soportarlo, razonó con calma. Con mi Aki reforzando mi cuerpo, debería poder aguantar un minuto entero si es necesario. Y ese minuto fue todo lo que necesitó. Porque si no disminuía la velocidad, si seguía avanzando a través del fuego como un fantasma envuelto en acero negro, estaría justo encima del líder del equipo antes de que el hombre tuviera la oportunidad de desatar otro jutsu. Y cuando estuviera lo suficientemente cerca y no habría escapatoria. Tras tomar su decisión, Shanks se armó de valor. No iba a esquivar. No habría posibilidad de esquivar, desviar ni, desde luego, contraatacar preventivamente. Cargaría directamente a través de las llamas, sin darle al líder del equipo ninguna advertencia, ninguna razón para retirarse, ninguna oportunidad de escapar. Una vez más, su cuerpo comenzó a oscurecerse, un negro intenso cubrió su piel y ropa mientras el Aki de armamento lo envolvía de pies a cabeza. Un instante después, se abalanzó hacia adelante con una velocidad increíble, un rayo de sombra y acero, cortando el infierno abrasador como una espada cortando seda. El líder del equipo abrió los ojos de par en par. No esperaba semejante imprudencia. La mayoría habría optado por la cautela, por sobrevivir. Pero Shanks no. Aún así, el líder del equipo vio una oportunidad. Una sonrisa maliciosa se dibujó bajo su máscara mientras vertía aún más chakra en su jutsu, intensificando las llamas. El dragón de fuego rugió con más fuerza, se calentó más y azotó con violencia a Shanks, intentando engullirlo por completo. Un infierno destinado a incinerar el precio de tal tontería. Pero Shanks no bajó el ritmo. Avanzó con determinación inquebrantable. Las llamas lamieron su armadura de Aki, pero no pudieron atravesarla. Sus pasos se mantuvieron rápidos, sus movimientos firmes. Más cerca. Más cerca. 10 metros. La sonrisa del líder del equipo se desvaneció. Al darse cuenta de que su jutsu no había logrado detener la embestida, cortó bruscamente el flujo de chakra, dejando que el fuego se extinguiera. Con un movimiento fluido, desenvainó su espada justo a tiempo.
Al segundo siguiente, metal chocó contra metal cuando la espada de Shanks se topó con la suya. El eco de la colisión resonó en el campo de batalla como un trueno. El líder del equipo apretó los dientes y maldijo en voz baja. Maldita sea. Su plan de incinerar a Shanks en el corazón de su jutsu de fuego había fracasado estrepitosamente. Shanks no solo había salido del infierno abrasador, sino que lo había hecho completamente ileso. Aún salía humo de su ropa, que estaba chamuscada y hecha jirones, con bordes carbonizados y agujeros de quemaduras. Pero el hombre bajo la tela estaba intacto. A medida que los últimos restos del lacre de armamento se desvanecieron de su piel, el revestimiento negro azabache se desprendió como niebla que se disuelve en el aire, revelando carne que no mostraba signos de quemaduras, ni heridas, ni siquiera una quemadura. Ese era el poder del armamentaki. Inquebrantable, impenetrable y aterrador en manos de alguien como Shanks. La confianza del líder del equipo flaqueó. Su táctica más agresiva no había surtido efecto. Y ahora, Shanks estaba frente a él, vivo y furioso. ¿Quieres recibir actualizaciones diarias y leer capítulos a diario? Únete a mi Patreon. Enlace de Patreon. https://www.p@patreon.com/hkj822 Únete a Discord. Enlace. https discord.gg/funsis 9 comentarios 7 comentarios. Votar capítulo 7. 07 Un pesado silencio. La espada de Shanks, aún brillando con el denso brillo obsidiano del lacre de armamento, chocó una vez más con el arma del líder del equipo. El sonido del metal rechinando contra el metal resonó como un trueno, pero esta vez fue diferente. Con un fuerte crujido, la espada del líder del equipo, ya astillada y debilitada por sus enfrentamientos anteriores, finalmente cedió ante la abrumadora fuerza detrás del ataque de Shanks. La espada se hizo añicos en el punto de impacto y los fragmentos giraron. El líder del equipo inmediatamente tomó la decisión de retirarse, dando un paso atrás en un intento desesperado por crear distancia. Pero Shanks, que ya interpretaba cada uno de sus movimientos mediante el haki de observación, lo había anticipado. El sutil cambio en la postura del líder del equipo, la contracción de los músculos de sus piernas, fue suficiente. Shanks sabía exactamente lo que pretendía hacer. Sin dudarlo, Shanks se lanzó hacia adelante. Esta vez, no optó por un corte amplio, ni arcos horizontales ni verticales que pudieran esquivarse con un paso oportuno. Decidió lanzar una estocada directa. Una embestida era más rápida, más controlada y más difícil de escapar. Perfecta para alguien que intentaba huir. Justo cuando el líder del equipo retrocedió, la espada de Shanks atravesó hacia adelante con precisión letal, clavándose directamente en el pecho del hombre. El líder del equipo jadeó, con los ojos abiertos por la sorpresa, cuando la fuerza de la puñalada detuvo por completo su retirada. La sangre brotó de la herida, manchando los restos de su chaleco antibalas, mientras Shanks permanecía cerca, firme, con la espada clavada en el pecho. La puñalada inicial fue superficial, pero Shanks no había terminado. Avanzó, hundiendo la hoja más profundamente, con la intención de acabar con él. Naturalmente, el líder del equipo no iba a permitir que eso sucediera sin luchar. Sabía que no podía retirarse. La espada de Shanks era más rápida y su reacción, más aguda. Así que optó por el ataque como última defensa. Con solo la mitad de su espada rota, el líder del equipo atacó el hombro de Shanks, intentando obligarlo a retroceder a pesar del dolor. Pero Shanks no se inmutó. Apretó los dientes y avanzó sin descanso. Su espada atravesó el pecho del líder del equipo, y la punta le reventó la espalda salpicando sangre. Tras la máscara, la expresión del líder del equipo se transformó en un gruñido feroz. Si caigo, gruñó con la voz temblorosa de rabia, no dejaré que ganes fácilmente. No detuvo su swing. La hoja rota golpeó el hombro de Shanks con un sonido metálico, pero para entonces, su hombro ya estaba envainado en el haki de armamento. El golpe apenas dejó un rasguño. Una ranura superficial tallada en la superficie negra y endurecida, pero nada más. El rostro de Shanks permaneció frío, sus ojos ardían con una furia silenciosa. No le dio al líder del equipo oportunidad de decirle una palabra más. Con un movimiento brusco, desvió su espada hacia abajo, arrastrándola del pecho del hombre al abdomen. La carne se abrió bajo la fuerza, y un violento chorro de sangre brotó de la profunda herida. La escena era salvaje, implacable. El cuerpo del líder del equipo se convulsionó, aferrándose a la espada como si se negara a caer. Pero Shanks no dudó. Con un gruñido agudo, liberó su espada de un tirón, pero el cadáver se desplazó hacia adelante, arrastrándose hacia él.
Disgustado, Shanks levantó el pie y apartó el cuerpo de una patada, desplomándolo en el suelo ensangrentado con un golpe sordo. Con su espada ahora libre, Shanks permaneció erguido en medio de la carnicería, su respiración tranquila y su expresión dura como una piedra. Shanks no tuvo tiempo para celebrar, ni siquiera para respirar. La batalla no había terminado. Sin dudarlo, desapareció a toda velocidad, reapareciendo detrás de uno de los ninjas enmascarados que acababa de recobrar la consciencia tras desvanecerse los abrumadores efectos del Haki del Conquistador. El ninja apenas tuvo tiempo de parpadear. Con una precisión despiadada, Shanks atravesó el cuello del hombre desde atrás con su espada. Un jadeo agudo escapó de los labios del ninja antes de que su cuerpo cayera al suelo, sin vida. Incluso antes de que el cuerpo tocara el suelo, Shanks ya se estaba moviendo. Su atención estaba fija en el siguiente objetivo. Los ninjas enmascarados seguían aturdidos, con la mente aletargada por los efectos persistentes del Haki del Conquistador. Apenas habían empezado a recuperar la consciencia cuando la muerte los alcanzó. Uno por uno, antes de que pudieran siquiera levantar un arma o pronunciar un jutsu, Shanks los cortó con despiadada eficiencia. Fue brutal. Implacable. Pero Shanks no sintió remordimiento alguno. Ni siquiera un atisbo de piedad cruzó su mente. Sabía que si estos asesinos enmascarados hubieran alcanzado a los miembros de su clan, y si él no hubiera estado allí para interponerse entre ellos, no habrían mostrado piedad. Habrían masacrado a toda su familia sin pensarlo dos veces. Y así les dio exactamente lo que merecían. Shanks finalmente exhaló, una respiración larga y profunda que parecía cargar con el peso de cada espadazo y cada vida arrebatada. Lentamente, el aura roja que lo rodeaba comenzó a desvanecerse. Liberó su Haki del Conquistador y dejó que el brillo negro del Haki de armamento se retirara de su piel. Pero sus sentidos permanecieron agudos, el Haki de observación aún activo. No estaba listo para bajar la guardia, todavía no. No en un mundo donde el peligro a menudo se vestía de silencio como una segunda piel. En su vida pasada, lo único que había matado eran unos cuantos mosquitos callejeros. Ahora había cobrado 15 vidas. Y no me sentó bien. Una opresión sorda se apoderó de su pecho, pero se obligó a respirar hondo y despacio, calmando sus emociones antes de que se descontrolaran. No era culpa lo que sentía, no exactamente. Era algo más pesado, más extraño. Una sensación de cambio irreversible. Después de unas cuantas respiraciones más, se giró hacia Erza y los miembros del clan Uzumaki reunidos, quienes estaban a una distancia cautelosa, con los ojos muy abiertos con una mezcla de asombro y preocupación. Erza gritó con voz tranquila pero firme. «Tráeme un pergamino. Y la vaina de mi espada». Erza, que se encontraba a cierta distancia, no dudó ni un segundo. Corrió hacia el equipaje que el grupo llevaba consigo, recuperando rápidamente un pergamino de sellado vacío. Junto con él, recogió la vaina ornamentada de gripón, la espada de Shanks. Corrió hacia él, con la mirada concentrada a pesar del caos que aún se respiraba en el aire. Sin decir palabra, le entregó la vaina. Shanks la tomó con un gesto de la cabeza, asegurándola en su cintura izquierda antes de deslizar suavemente su espada ensangrentada en ella. Luego habló, con la voz más baja y teñida de tristeza. «Sella el cuerpo del padre en el pergamino». El rostro de Erza se iluminó de dolor, pero asintió en silencio. Arrodillándose junto al cuerpo caído de Tatsuya Uzumaki, formó una serie rápida de sellos manuales. La técnica de sellado se activó con un suave destello de chakra. Una suave nube de humo envolvió el cuerpo, y un instante después, los restos de Tatsuya desaparecieron. En su lugar, un carácter brillante se grabó en el pergamino. Prueba de que el sello estaba completo. Siguió un pesado silencio. ¿Quieres recibir actualizaciones diarias y leer capítulos a diario? Únete a mi Patreon. Enlace de Patreon. https://www.p@patreon.com/hkj822 Únete a Discord. Enlace. https discord.gg/funsis 9 comentario 3 comentarios. Votar capítulo 8. CH08 aprende ninjutsu médico. Después de un largo y pesado silencio, Shanks finalmente exhaló y rompió el silencio. De acuerdo, dijo en voz baja, con voz firme pero con un matiz de cansancio. Tenemos que seguir adelante. Sin decir otra palabra, se giró y comenzó a caminar hacia el resto del clan Uzumaki. Erza se puso de pie, agarrando el pergamino que ahora contenía el cuerpo de Tatsuya. Asintió en silencio, con expresión serena, y lo siguió.
Ambos caminaron juntos por el sendero boscoso, con la sangre aún seca en la ropa de Shanks, y la tensión de la batalla persistía como una sombra tras ellos. Pronto, se acercaron al resto de su clan. Shanks sintió un gran alivio al ver desde lejos que todos estaban a salvo. No habían sufrido heridas graves, e incluso si las hubiera habido, sabía que la habilidad única de Erza se habría encargado de ello. El poder de su linaje permitía que cualquiera que la mordiera se recuperara de sus heridas al instante. Mientras caminaban, Erza lo miró de reojo y su tono era amable. Oni-chan, ¿estás herido? Si es así, solo muérdeme. Te curarás enseguida. Shanks no disminuyó el ritmo mientras respondía, su tono era tranquilo pero firme. No te preocupes, no estoy herido. Estoy bien. Solo se me quemó un poco la ropa, eso es todo. Erza asintió tranquilamente a su lado. Después de un momento, Shanks continuó y su voz adquirió más peso. Y Erza, no necesitas depender de esa habilidad tan a menudo. No eres una especie de banco de curación andante. Ella lo miró, sorprendida por el cambio en su tono, pero él continuó, con la mirada fija al frente. Nuestro clan Uzumaki posee una rica herencia en ninjutsu curativo. Deberías empezar a aprenderlo, incluso a dominarlo. Así podrás curar a otros sin poner en riesgo tu propio cuerpo cada vez. La miró brevemente antes de añadir. Tu habilidad solo debería usarse en emergencias extremas, cuando no haya otra opción. No para cualquier corte o moretón. Sabía exactamente por qué se había ofrecido. En los últimos días, habían soportado más de lo que la mayoría podía soportar. Sin un sanador adecuado entre ellos, su habilidad se había convertido en su único salvavidas. Y en esos momentos desesperados, la gente no tenía más opción que depender de ella. Pero Shanks no quería que esa carga se convirtiera en su futuro. Erza no dijo nada, pero su expresión se suavizó con comprensión. Erza asintió con firmeza y dijo en voz baja. Entiendo, Oni-chan. Lo tendré en cuenta. Shanks dio un paso al frente, de pie ante el grupo de agotados supervivientes, ahora reducido a solo 19. Su expresión era seria pero serena al dirigirse a ellos. A pocos kilómetros de aquí hay un pueblo. Si nos mantenemos firmes, deberíamos llegar en 15 o 20 minutos. No percibo presencia enemiga ahora mismo, pero eso no significa que bajemos la guardia. Observó sus rostros cansados pero decididos. Correremos cuando podamos. Caminar será nuestro descanso. Una vez que lleguemos a las afueras del pueblo, entraré solo para no llamar la atención. Prepararé los carruajes y conseguiré comida fresca para todos. Necesitamos descansar y alimentarnos bien. No se preocupen, añadió con tono tranquilizador, no tardaré mucho. Seguirán dentro de mi rango de detección todo el tiempo. Todos asintieron. Ni siquiera los niños más pequeños, de apenas 8 o 10 años, protestaron. Respondieron con silenciosa determinación, con la mirada resuelta. Shanks lo vio. Cuánto habían madurado en tan solo 5 días. La pérdida, la huida, el miedo, algo los había marcado demasiado pronto. Pero también vio el agotamiento, la fatiga que se aferraba a cada paso que daban, las expresiones demacradas en sus rostros, el cansancio que pesaba sobre sus hombros. Tras pensarlo un instante, Shanks exhaló y dijo: Muy bien, he cambiado de opinión. Iremos todos juntos a la ciudad. El grupo lo miró sorprendido, pero él continuó sin pausa. Usaré mi Haki del Conquistador para dejar a todos inconscientes una vez dentro. Así, nadie podrá identificarnos. Claro, si otra aldea investiga después, aún podrían descubrir que fuimos nosotros, pero eso es un problema para el futuro. Su voz era tranquila, pero el tono firme en ella dejaba claro que esta era la mejor opción y que ya había aceptado los riesgos. Una de las mujeres dio un paso al frente, con la preocupación grabada en su rostro cansado. ¿Esto no nos traerá problemas más adelante? Shanks la miró con expresión tranquila pero firme. Aunque nos persiga un equipo como el que acabamos de enfrentar, les haré lo mismo. Si de verdad quieren hacernos daño, tendrán que enviar a alguien mucho más poderoso. La mujer sostuvo su mirada por un momento, luego asintió en silencio, tranquilizada por su confianza. Muy bien, dijo Shanks, volviéndose hacia el grupo. Vamos. Sus pertenencias eran escasas. Solo 2 o 3 pequeñas bolsas. Pero eso era suficiente. Al fin y al cabo, eran Uzumaki. Con su dominio de las técnicas de sellado, la mayoría de sus objetos esenciales inanimados ya estaban guardados en pergaminos. Su viaje comenzó con un arranque de movimiento. Corrieron casi 100 y luego 200 metros.
Cuando las piernas empezaron a cansarse y los pulmones ardieron, redujeron la velocidad al paso, recorriendo otros 300 o 400 metros antes de retomar el ritmo. Este ciclo se repitió mientras avanzaban, decididos pero cautelosos. Durante todo el viaje, Shanks se mantuvo alerta. Ni por un instante bajó la guardia. Su haki de observación se mantuvo activo todo el tiempo, escaneando los alrededores en busca de cualquier rastro de chakra. Hasta el momento, no había habido ninguno. Ni fluctuaciones, ni rastros. Buena señal. Tras casi 15 minutos de este movimiento estratégico, finalmente llegaron a las afueras de un pueblo. Por lo que Shanks recordaba, este era el puerto del País del Fuego, un lugar repleto de comercio y viajeros, y con suerte, un refugio seguro, al menos por ahora. ¿Quieres recibir actualizaciones diarias y leer capítulos a diario? Únete a mi Patreon. Enlace de Patreon. https://www.p@patreon.com/hkj822 Únete a Discord. Enlace. https discord.gg/funsis 9 comentario 3 comentarios. Votar capítulo 9. CH09 entrando a la ciudad. Shanks dijo con firmeza. Muy bien, movámonos. Todos asintieron en silencio y lo siguieron de cerca. El pueblo que tenían delante estaba rodeado de murallas de madera, no especialmente altas, pero lo suficiente como para dar la impresión de una seguridad básica. Al ser una ciudad portuaria, contaba con una modesta presencia de guardias, aunque nada que representara una amenaza real. Tras el encuentro con los ninjas enmascarados, Shanks agudizó aún más su percepción. Su haki de observación se extendió a 1000 metros de distancia, recorriendo la zona. Por lo que percibía, no había shinobi de alto nivel apostados cerca. Un puñado de firmas de chakra de nivel genin titilaban débilmente en el borde de su consciencia, junto con algunas presencias más mundanas. Probablemente guardias comunes, no ninjas entrenados. Entonces, sin dudarlo una palabra, Shanks lanzó su haki del conquistador. Se extendió como una tormenta invisible, azotando la zona con una enorme ola de presión espiritual. Todos en un radio de 1000 metros guardias, genin, ciudadanos comenzaron a desplomarse uno a uno, desplomándose al suelo o al quedar inconscientes. Los genin ni siquiera tuvieron tiempo de registrar el ataque, cayendo antes de poder formar un sello. El camino hacia la ciudad estaba ahora abierto de par en par. Shanks siguió avanzando, tranquilo y sereno. Sin siquiera mover un dedo, había dejado inconsciente a todo un pueblo, una hazaña tan sencilla y abrumadora que dejó a los miembros de su clan en un silencio de asombro. Tras él, susurros de asombro recorrieron al grupo. La presión que habían sentido momentos antes aún flotaba en el aire como una tormenta recién pasada. Una de las mujeres, Mina, finalmente rompió el silencio. Su voz era tranquila, pero llena de asombro. ¿Es esto, un Kekkei Genkai que despertaste tras presenciar la muerte de tu padre? Shanks no se giró para mirarla. Su mirada permaneció fija al frente, fría y firme. Simplemente asintió una vez. Mina respiró levemente, entendiendo. Ya me lo imaginaba, murmuró, más para sí misma que para nadie más. Antes, cuando Shanks les gritó furioso a los ninjas enmascarados, no era solo rabia por la muerte de su padre, sino una acción calculada. Había fingido deliberadamente una demostración de dolor y furia, una que haría parecer que su repentino aumento de poder provenía del despertar de un poderoso Kekkei Genkai en respuesta a su pérdida. Ese era el efecto que buscaba. Y a juzgar por las expresiones de los miembros de su clan, lo había logrado. Fue la portada perfecta. Ahora, nadie cuestionaría cómo se había vuelto tan fuerte en tan poco tiempo. Nadie sospecharía la verdad. Que había accedido a un sistema misterioso y heredado la plantilla del legendario emperador pelirrojo Shanks de otro mundo. Ese secreto era solo suyo. Mientras Shanks guiaba al grupo hacia adelante, la ola invisible del haki del conquistador se movía con él como una marea invisible. Cada vez más personas dentro de su radio caían al suelo, inconscientes, sin siquiera darse cuenta de lo que les había golpeado. Su clan lo seguía, con los ojos abiertos de asombro y pisando el camino de tierra en silencio. Sin resistencia, sin un solo choque ni grito, atravesaron las puertas de la ciudad portuaria, fantasmas entre los caídos. No era muy tarde, apenas pasadas las 7 p.m. y el pueblo aún estaba animado hacía apenas unos momentos. La gente caminaba por las calles, conversaba, compraba o regresaba a casa. Pero ahora, un silencio inquietante cubría la zona. Todas las personas a su alcance habían caído al suelo, inconscientes, víctimas de la abrumadora fuerza del haki del conquistador de Shanks.
Mientras el clan Uzumaki caminaba por el pueblo, se movían con cuidado, sorteando a los civiles caídos que yacían en las calles adoquinadas. Si alguien se interponía en su camino, lo apartaban con cuidado, asegurándose de que nadie fuera pisoteado. Sus miradas recorrieron a su alrededor, nerviosas y asombradas a partes iguales ante la demostración de poder que les había abierto el paso. Después de varios minutos, se detuvieron frente a un restaurante grande y bien cuidado. Los baños contiguos estaban justo al lado, y el letrero de madera sobre la entrada se mecía ligeramente con la brisa. Shanks se volvió hacia el grupo y les dijo con firmeza: «Muy bien, vayan todos a los baños y prepárense para el baño. Además, tráiganme ropa limpia. La mía está casi quemada. Y saquen el abrigo largo de papá. Lo usaré sobre una camisa blanca, como un abrigo». Mientras decía esto, su mirada se posó momentáneamente en su manga izquierda. La tela colgaba flácida y vacía, un crudo recordatorio del precio que había pagado en la batalla. Había perdido el brazo, y no tenía intención de exhibirlo abiertamente. No se avergonzaba, pero conocía el mundo. En momentos como estos, la gente asociaba las heridas con debilidad, y él no podía permitirse que lo vieran como algo menos que fuerte. «Usaré el abrigo para cubrir esto», añadió en voz baja, más para sí mismo que para cualquier otra persona. Todos en el grupo comprendieron perfectamente por qué Shanks había pedido el abrigo de su padre. No era solo para cubrir el muñón de su brazo amputado. Era un símbolo. Un manto de fuerza transmitido de padre a hijo. Y, sin embargo, incluso en ese momento, al ver el estado andrajoso de la ropa de Shanks y la manga vacía que colgaba a su lado, una oleada de tristeza los invadió. Había perdido tanto. Su mano, a su padre y parte de su juventud, todo en cuestión de días. Shanks notó sus expresiones y habló con voz tranquila y firme. «No hay necesidad de mirarme así. Sí, perdí una mano, pero ahora soy más fuerte que antes. Eso es lo que importa. Quizás esta fue la forma en que el destino me guió hacia adelante. Así que no le des más vueltas. Lávate rápido. Después de eso, comeremos y nos iremos de aquí lo antes posible». Todos asintieron en silencio, entendiendo, y continuaron con sus tareas con renovada urgencia. Shanks se giró y entró en el restaurante. Dentro, la escena era surrealista. Los clientes se habían desplomado a mitad de la comida. Algunos se desplomaron sobre sus mesas, otros se despatarraron en el suelo. Los camareros yacían inconscientes sobre el suelo de madera pulida. Era como si todo el establecimiento hubiera caído bajo un hechizo repentino e invisible. Shanks frenó su haki del conquistador, reduciendo la presión y dejando que el aura opresiva que lo rodeaba se desvaneciera como una marea que retrocede. El aire en la habitación se sintió al instante más ligero. Caminó hacia el mostrador, donde un hombre, claramente el gerente, estaba inconsciente detrás. Sin dudarlo, Shanks tomó una jarra de agua cercana y se la arrojó al hombre en la cara. El hombre se despertó sobresaltado, tosiendo y jadeando. «¿Qué pasó? ¿Quién anda ahí?» Todavía medio empapado y completamente confundido, levantó la vista, solo para encontrarse con la mirada penetrante de un hombre con una espada en la cadera, un brazo amputado y una camisa carbonizada por la batalla reciente. Los restos carbonizados de la ropa de Shanks y el poder silencioso que irradiaba fueron suficientes para calmar la ira que se acumulaba en la garganta del gerente. Tragó saliva con dificultad. «¿Quién eres?», preguntó con voz temblorosa. «¿Qué quieres?». La voz de Shanks era firme y firme. «No necesitas saber quién soy. Simplemente despierta a quien necesites y despeja mesas para 19 personas. Luego, prepara todos los platos del menú. Necesitamos comida para 19, y la necesitamos rápido». Hizo una pausa y miró hacia el edificio contiguo. «¿Esa casa de baños de al lado, la del mismo nombre, es tuya?». No, señor», balbuceó el gerente. «Solo administro ambos locales. El dueño vive fuera de la ciudad. ¿Quieres recibir actualizaciones diarias y leer capítulos a diario? Únete a mi Patreon. Enlace de Patreon. https://www.p@patreon.com/hkj822. Únete a Discord. Enlace. https discord.gg/funsis9 comentario 1 comentario. Votar capítulo 10. Chicos, tranquilos. Estoy aquí. Shanks asintió fríamente y dijo: «Sea como sea, entiendes lo que quiero decir, ¿verdad? Prepara comida para 19 personas. Despierten a quienes necesiten, pero que nadie, y quiero decir que nadie, salga de este restaurante hasta que yo regrese. Me voy a los baños por ahora».
Hizo una pausa para que sus palabras calaran hondo antes de añadir. Y recuerda. Soy un ninja sensorial. ¿Entiendes lo que eso significa, verdad? El rostro del gerente palideció. Tragó saliva con dificultad y asintió rápidamente. Ese sí, lo sé. Un ninja sensorial puede detectar chakra y movimiento en un área amplia, exactamente. La mano de Shanks se dirigió a la empuñadura de su espada. Con un leve siseo metálico, desenvainó parcialmente la hoja. El destello del acero era toda la amenaza que necesitaba. Así que también entiendes, continuó Shanks en voz baja, lo que significaría si alguien intentara huir. Al gerente se le cortó la respiración. Sí, señor. Lo entiendo perfectamente, dijo rápidamente, levantando las manos en un gesto apaciguador. No se preocupe. Su comida estará lista. Por favor, tómese su tiempo en los baños. Solo despertaré a los cocineros y camareros, solo a los necesarios para cocinar y servir. A nadie más. Shanks asintió brevemente, guardó la espada en su vaina con un clic y añadió. Y no te preocupes, no estoy aquí para robarte. Pagaré el doble por la comida y el uso de los baños. El gerente asintió rápidamente, sin atreverse a decir ni una palabra más. Dicho esto, Shanks se dio la vuelta y salió del restaurante. En cuanto se fue, el gerente entró en acción. Tomó una jarra de agua cercana y corrió hacia dos de los camareros, rociándoles la cara. Los dos gimieron, recuperando lentamente el conocimiento. «Gerente, ¿qué pasó?», preguntó uno de ellos aturdido, frotándose los ojos. «¿Por qué nos dejaron inconscientes?». El rostro del gerente estaba tenso y serio. «Olvídense eso por ahora. Solo sepan esto. Alguien hizo esto, alguien peligroso. Solo tienen que hacer lo que les digo. Despejen 5 mesas inmediatamente. Y recuerden. Nadie se va de este restaurante. Ese hombre dijo que si alguien lo intenta, lo matará». Los camareros palidecieron y el miedo se apoderó de sus rostros cuando miraron a su alrededor y notaron que los otros clientes seguían inconscientes en el suelo. Sin decirle una palabra más, los dos se pusieron manos a la obra, temblorosos pero obedientes. El gerente se giró y corrió hacia la cocina para despertar a los chefs, con las manos aún ligeramente temblorosas. No tenía ni idea de quién era aquel espadachín manco, pero de una cosa estaba seguro. No era alguien a quien se pudiera contrariar. Shanks entró en los baños y se dirigió a la sección de hombres. Dentro, algunos clientes que habían llegado antes seguían en los baños, al menos antes. Todos yacían inconscientes, desplomados contra las paredes de madera o flotando suavemente en el agua, víctimas del anterior ataque de Aki del conquistador de Shanks. En el rincón más alejado, los jóvenes del clan de Shanks ya estaban lavando. Sus movimientos eran apresurados y tensos. No el chapoteo despreocupado de niños que disfrutan de un baño poco común, sino el frotamiento apresurado de niños agobiados por la ansiedad. Se lavaban en silencio, con la mirada baja, el peso de los últimos días claramente grabado en sus rostros. No estaban allí para buscar consuelo. Estaban allí para asearse rápidamente y prepararse para lo que viniera después. Shanks observó a los chicos en silencio. Sus movimientos apresurados, hombros tensos y actitud silenciosa le decían todo lo que necesitaba saber. No solo se estaban bañando. Se estaban restregando el miedo, la sangre y el cansancio. Comprendía perfectamente su comportamiento. Y no fueron solo ellos. Mediante su Aki de observación activo, percibió a las mujeres y niñas en la sección contigua de los baños. Sus firmas de chakra eran apresuradas e inquietas, idénticas a las de los niños. Nadie se relajaba. Nadie bajaba la guardia. Todos intentaban simplemente olvidar el trauma de los últimos días lo antes posible. Shanks no necesitaba verlos para comprender. El Aki de observación no le permitía ver más allá de las paredes ni de la ropa. Solo revelaba el flujo y reflujo de la energía, el ritmo de la respiración, la tensión en los músculos y el espíritu. No había blasfemia en ello. Solo consciencia. Y lo que percibió fue un grupo de personas que aún se encontraban en modo supervivencia. La voz de Shanks resonó en el aire cargado de vapor, con la fuerza suficiente para alcanzar no solo a los chicos, sino también a las mujeres al otro lado de la casa de baños. Habló con serena autoridad. El peso de sus palabras transmitía algo más que una simple instrucción. Sé que tienen prisa, dijo con un tono firme pero cálido, solo intentan lavarse y seguir adelante. Pero escuchen, ya que estamos aquí, tenemos al menos 30 minutos antes de que la comida esté lista. ¿Por qué no aprovechar este tiempo para descansar de verdad? Disfruten de un momento de paz, aunque sea solo media hora.
Si hay algún peligro o problema, se los avisaré de inmediato. Pero por ahora, respiren. Relájense. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire por un instante, suaves pero firmes. No era solo una sugerencia. Era una invitación a recuperar un poco de normalidad, un respiro del caos que habían vivido. Después de hablar, Shanks empezó a intentar abrirse la camisa. La sencilla tarea resultó mucho más difícil de lo que esperaba, y por primera vez desde que perdió el brazo, tuvo dificultades. Sus movimientos eran lentos y torpes. Era una experiencia nueva para él, hacerlo todo con una sola mano. Justo cuando dudaba, una voz interrumpió su concentración. Oni-chan, te ayudo. Era Benimaru, con su joven voz llena de preocupación. Shanks hizo una pausa y luego negó con la cabeza, con voz firme pero amable. No hace falta, Benimaru. Necesito acostumbrarme a esto por mi cuenta. Si necesito ayuda, la pediré. Benimaru asintió en señal de comprensión, aunque todavía había un rastro de preocupación en sus ojos. Shanks tardó 5 minutos en quitarse la ropa con cuidado, con cada movimiento deliberado mientras se adaptaba a su nueva realidad. Pero lo logró. Solo. Una vez que se quitó la ropa, Shanks se dirigió a la ducha. Se frotó la sangre y la suciedad del cuerpo. La aspereza del agua lo dejó en tierra por un momento. Después, se sumergió en las aguas termales, y el calor lo envolvió como un abrazo reconfortante. Exhaló suavemente. La tensión de sus músculos comenzó a disiparse. Había sido un viaje incansable y agotador, pero finalmente pudo darse un breve respiro. Por primera vez desde su llegada a este mundo, pudo descansar. ¿Quieres recibir actualizaciones diarias y leer capítulos a diario? Únete a mi Patreon. Enlace de Patreon. https://www.p@patreon.com/hkj822 Únete a Discord. Enlace. https discord.gg/funsis 9 comentario 3 comentarios. Votar capítulo 11. CH 11 se venderán. Shanks cerró los ojos y dejó que el calor de las aguas termales calmara su cuerpo cansado. Durante 5 minutos de tranquilidad, se permitió el lujo de la quietud, un raro momento de paz. Pero pronto, el peso de la responsabilidad regresó. Abrió los ojos y se levantó lentamente. Antares, observando desde un lado, se enderezó de inmediato, con el cuerpo tenso. Oni-san, ¿hay algún enemigo cerca? Preguntó con voz aguda y lista. Shanks giró la cabeza hacia él. Antares no era el único nervioso. Los demás niños también se habían puesto firmes, escudriñando la zona con la mirada, sus jóvenes rostros denotaban miedo y preparación. Dejó escapar un lento suspiro. Estos niños, que deberían haber estado jugando en sus aldeas, riendo, entrenando con delicadeza y aprendiendo los fundamentos del control del chakra, se vieron obligados a vivir como fugitivos, siempre alerta, siempre asustados. No, Antares, dijo Shanks con tono tranquilo y tranquilizador. No hay ningún enemigo. Solo tengo algo que hacer. Quédense aquí y relájense un poco más. Ofreció una leve sonrisa, esperando que eso aliviara su preocupación. Voy a conseguir carruajes para nuestro viaje, continuó. No podemos seguir corriendo y caminando a todas partes. Necesitaremos algo mejor para el camino que tenemos por delante. Los niños asintieron, todavía en silencio, pero un poco más tranquilos. Con eso, Shanks salió de las aguas termales y comenzó a secarse, preparándose ya para la siguiente tarea sobre sus hombros. Benimaru lo miró y dijo: Oni-san, tu ropa está en la mesa. ¿Te la traigo? Shanks negó con la cabeza suavemente. No hace falta. Los traeré yo mismo. Se acercó a la mesa y recogió la ropa cuidadosamente doblada. Su camisa blanca de siempre, un pantalón negro y un abrigo con el orgulloso emblema del clan Uzumaki en la espalda. Ver el abrigo le conmovió profundamente. Un silencioso recordatorio del peso que ahora soportaba. Vestirse fue más difícil de lo esperado. Con un solo brazo, cada botón y pliegue se convertía en una pequeña batalla. Pero Shanks estaba decidido. Le llevó tiempo, pero logró ponerse la camisa y los pantalones. En cuanto al abrigo, se lo puso con esfuerzo, ajustándolo para cubrir el brazo que le faltaba y dejando que la larga tela cayera sobre su hombro como una capa. Finalmente, al sentarse a ponerse las botas, se quedó mirando los cordones y suspiró. No podía hacerlo solo. Benimaru llamó con voz tranquila: ayúdame a atarme los cordones de los zapatos. Benimaru asintió rápidamente y se acercó sin dudarlo, arrodillándose para ayudar. Sus manos trabajaban con destreza, en silencio pero con concentración.
Al terminar, Shanks le puso una mano suavemente en la cabeza. Gracias. Benimaru levantó la vista, con un atisbo de orgullo en los ojos. Cuando quieras, Oni-san. Mientras Shanks alborotaba suavemente el cabello de Benimaru, habló con una voz firme y tranquilizadora lo suficientemente fuerte para que todos pudieran escuchar, tanto los chicos a su alrededor como las chicas y mujeres al otro lado de la casa de baños. Bueno, mientras yo esté aquí y viva, no les pasará nada a ninguno de ustedes. Ya no tienen por qué vivir con miedo. Las palabras flotaban en el aire húmedo como una manta cálida, envolviendo los corazones de los niños y aliviando la tensión silenciosa que los había dominado durante días. Dicho esto, Shanks se levantó, con la espada envainada a la altura de la cintura izquierda, y salió de la casa de baños. El aire nocturno le refrescaba la piel, pero se sentía fresco, renovado. Regresó al restaurante. En cuanto cruzó la puerta, el gerente corrió hacia él. Los ojos del hombre se abrieron de par en par, sorprendido. La última vez que había visto a Shanks, el guerrero parecía el fantasma carbonizado de un soldado. Quemado, ensangrentado y aterrador. Pero ahora, con ropa limpia, una postura segura y el abrigo Uzumaki ondeando ligeramente tras él, Shanks parecía el heredero de un gran clan. Guapo, sereno y peligroso. Bienvenido de nuevo, señor, balbuceó el gerente, poniéndose de pie con respeto. El gerente rápidamente inclinó la cabeza y dijo respetuosamente: Señor, su comida se está preparando y debería estar lista en unos minutos más. Shanks asintió levemente. Bien. Venía a preguntar. ¿Conoces algún comerciante en este pueblo al que pueda comprar 3 carruajes? El gerente frunció el ceño, pensativo, por un momento antes de responder. Si busca comprar 3 o más carruajes a la vez, la única opción que se me ocurre es una caravana mercante que llegó ayer. Trajeron un cargamento de mercancías y planean zarpar del puerto pronto. Probablemente no necesiten los carruajes de inmediato, aunque dudo que estén dispuestos a venderlos. Shanks entrecerró los ojos levemente. ¿Dónde se alojan? Solo dime dónde está la caravana. Si están dispuestos a vender sus carruajes o no, no es asunto tuyo. Cocinas para mí aunque no estés seguro de que te paguen, ¿verdad? Hizo una pausa, con la voz tranquila pero impregnada de una autoridad serena. Del mismo modo, venderán sus carruajes. No tendrán otra opción. El gerente tragó saliva con dificultad, temblando levemente ante la mirada de Shanks. Bajó la cabeza en señal de sumisión. Shanks se giró y empezó a caminar hacia la salida del restaurante. Ven. Muéstrame dónde están. El gerente asintió rápidamente y siguió a Shanks fuera del restaurante. Una vez afuera, señaló un gran edificio de 3 pisos, a unas 10 o 15 casas calle abajo. ¿Ves ese edificio? Dijo el gerente. Es un hotel. La caravana se aloja allí. Todos sus vagones deberían estar cerca. Shanks asintió brevemente. Un instante después, desapareció como un borrón, dejando solo el sonido de su voz flotando en el aire. Bien. El gerente se quedó paralizado un instante, mirando fijamente el lugar donde Shanks había estado. Luego, sin atreverse a demorarse, se apresuró a entrar al restaurante para comprobar el progreso de la preparación de la comida. ¿Quieres recibir actualizaciones diarias y leer capítulos a diario? Únete a mi Patreon. Enlace de Patreon. https://www.p@patreon.com/hkj822 Únete a Discord. Enlace. https discord.gg/funsis 9 comentario 4 comentarios. Votar capítulo 12. CH 12 Una espada contra el cuello. Shanks apareció en la puerta del hotel con expresión indescifrable. Activando su haki de observación, percibió rápidamente el entorno. A la izquierda del edificio, se encontraban reunidos unos 6 carruajes y más de 10 caballos, probablemente los establos del hotel. Debe ser ahí donde guardan los caballos y los carruajes, murmuró. Parece que el hotel se encarga del mantenimiento. Sin perder un momento, cruzó la entrada principal. El vestíbulo estaba casi vacío y reinaba un silencio inquietante. Todos los que estaban dentro estaban desplomados, inconscientes. Incluso la recepcionista, tras el mostrador, yacía boca abajo, inmóvil. Shanks no corrió hacia ella. En cambio, se dirigió a la sala de espera. En una mesa cercana, vio un vaso de agua medio lleno. Lo cogió con calma y se dirigió a la recepción. Sin dudarlo, vertió el agua sobre el rostro de la recepcionista. Despierta, dijo Shanks, en voz baja pero firme. Lo repitió otra vez. Despierta. Al tercer intento, la mujer se movió.
Sus párpados se agitaron débilmente y un gemido silencioso escapó de sus labios mientras comenzaba a recobrar el conocimiento. Poco a poco, su visión se aclaró. Lo primero que vio fue a un chico, de no más de 16 o 17 años, de pie junto a ella. Llevaba un abrigo negro sobre una camisa blanca impecable, con el pelo pelirrojo oscuro ligeramente despeinado. A primera vista, parecía casi noble, su rostro juvenil denotaba una serena intensidad. Guapo, incluso. Pero la ilusión de encanto se hizo añicos rápidamente. Una sensación fría le pinchó el cuello. Sus ojos se abrieron de par en par. Una espada, con su filo afilado como una navaja apoyado contra su piel, fue desenvainada y apuntada a su garganta. No necesitó moverse para sentir el peligro. La sola presencia de la hoja fue suficiente para provocarle una punzada de miedo en el pecho. El chico no parecía enojado. De hecho, su expresión permaneció tranquila, casi distante. Pero eso solo hizo que la amenaza fuera más escalofriante. ¿Qué clase de persona saluda así a alguien? Pensó, intentando calmar sus manos temblorosas. Parece un caballero, pero actúa como un depredador. La voz de la recepcionista temblaba mientras hablaba, sus ojos fijos en la brillante hoja en su garganta. ¿Qué quieres? Preguntó, intentando mantener la calma. No hay necesidad de violencia. Podemos hablar de esto pacíficamente. Pero Shanks no estaba de humor para negociar. Su expresión no cambió y su voz era fría e inquebrantable. Cállate, dijo. Yo seré quien haga las preguntas. Dio un ligero paso hacia adelante. Su presencia se volvía más opresiva a cada segundo. Ayer llegó una caravana completa, un convoy de varios vagones. Según mis fuentes, se alojan en este hotel. Supongo que ya saben de qué caravana hablo. Llévenme con ellos. Ahora mismo. La recepcionista dudó, haciendo acopio del poco coraje que le quedaba. Lo siento, pero no podemos revelar información de los huéspedes. Va contra la ley del hotel. Ella no logró terminar. La hoja presionó con más fuerza su cuello. Un fino hilo de sangre brotó donde el filo rozó su piel, y se quedó sin aliento. El dolor fue breve, pero suficiente. Su resolución se derrumbó en un instante. Sí. Sí que hay una caravana. Balbució. Se registraron hoy temprano. Todos se alojan en el primer piso. Si quieres, puedo llevarte enseguida. El miedo a la muerte se impuso a cualquier sentido del deber o protocolo. En ese momento, la política no significaba nada. Solo la supervivencia. Shanks asintió brevemente y retiró la espada del cuello de la recepcionista. Su tono permaneció gélido. Muévete. Date prisa. La recepcionista tragó saliva con dificultad y asintió apresuradamente. Metió la mano bajo el mostrador, sacó la llave maestra y giró sobre sus talones. Sin decirle una palabra más, empezó a guiarlo por el pasillo a paso rápido, mientras sus pasos resonaban en el inquietante silencio del hotel. Shanks lo siguió de cerca, su presencia se alzaba como una sombra. A medida que avanzaban por los pasillos y subían las escaleras hacia la primera planta, la inquietud de la recepcionista no hacía más que aumentar. Mirara donde mirara a lo largo de los pasillos, desplomada contra las paredes, incluso cerca del hueco de la escalera, el personal del hotel, los camareros y algunos huéspedes yacían inconscientes. Algunos estaban despatarrados torpemente, otros descansaban como si durmieran profundamente, pero ninguno se movió. No podía ser casualidad, se dio cuenta. Él estaba perfectamente bien, pero todos nos habíamos desmayado. Finalmente, llegaron a una habitación cerca del final del pasillo. La recepcionista dudó solo un instante antes de llamar con fuerza a la puerta. Señor, hay un asunto urgente, gritó. ¿Podría abrir la puerta, por favor? Justo detrás de ella, Shanks habló en voz baja, con un tono de certeza en su voz. No hace falta. Al igual que los demás, él también está inconsciente. La recepcionista lo miró, con sus sospechas prácticamente confirmadas. Es él, pensó. Él es la razón por la que todos están inconscientes. Este chico, este pelirrojo, no es normal. Sin decirle una palabra más, metió la llave maestra en la cerradura y la giró. La puerta se abrió con un clic. Cuando Shanks entró en la habitación, sus ojos captaron rápidamente la escena. Un hombre estaba desplomado en un sofá, visiblemente inconsciente. A su alrededor, otros 3 hombres yacían en diversas posiciones. Uno desplomado sobre el brazo de un sillón, otro recostado con una botella vacía aún aferrada en la mano, y el tercero con la cabeza apoyada en la mesa. Dispersos sobre la mesa baja de madera del centro había platos de comida a medio comer, vasos vacíos y botellas de alcohol abiertas.
Habían estado celebrando. Eso era evidente. Una fiesta, interrumpida apenas unos momentos después de que Shanks llegara al puerto. Se volvió hacia la recepcionista con una mirada penetrante. ¿Sabes quién de ellos es el líder de la caravana? La mujer meneó la cabeza rápidamente, todavía nerviosa en su presencia. No, no estoy segura, dijo. Solo sé que alguien importante de la caravana se aloja en esta habitación. No podría decir si es el líder o no. Shanks asintió levemente. Bien. Despiértenlos. A todos. Sin dudarlo, la recepcionista se acercó a una jarra de agua cercana y comenzó su tarea. Uno a uno, vertió agua fría sobre la cara de cada hombre. Las reacciones fueron lentas al principio: gemidos, parpadeos, expresiones confusas, pero con el tiempo, los 4 empezaron a despertar. Cuando abrieron los ojos y recuperaron el sentido, notaron de inmediato a la mujer que estaba junto a ellos. Les resultaba familiar. La recepcionista del hotel. Pero el chico que estaba a su lado era una historia diferente. Se quedó en silencio, con la espada en la mano y la mirada de acero. No parecía personal de hotel. No parecía alguien que estuviera allí para ayudar. Parecía problemático. Uno de los hombres abrió los ojos de par en par, alarmado. «¡Guardias!», gritó, poniéndose de pie con pánico en su voz. ¿Quieres recibir actualizaciones diarias y leer capítulos a diario? Únete a mi Patreon. Enlace de Patreon. https://www.p@patreon.com/hkj822. Únete a Discord. Enlace. https. discord.gg/funsis 9 comentario 2 comentarios. Votar capítulo 13. ch. 13 30.000 rim. Cuando uno de los hombres gritó pidiendo ayuda, los demás se unieron rápidamente, alzando la voz en pánico. «Guardias. Guardias. Que alguien entre aquí. Ahora». Eran ruidosos y desesperados, convencidos de que en cuestión de segundos la puerta se abriría de golpe y sus guardias personales, guerreros entrenados y ninjas de élite, entrarían a protegerlos. Pero no pasó nada. No se oyeron pasos. No hubo golpes en la puerta. No hubo refuerzos. Solo silencio. Los hombres intercambiaron miradas inquietas. La sala, antes llena de gritos de auxilio, ahora se sentía más pesada que nunca. Shanks dio un paso adelante, con la espada todavía en la mano, y habló con una calma fría e inquebrantable. «¿Ya terminaste con tu pequeño berrinche?», preguntó con voz aguda pero tranquila, como el filo de una cuchilla. «No viene nadie. Podrías gritar hasta que te rindas, y no cambiaría nada». Lo miraron fijamente, atónitos y en silencio. «Usé una técnica de ninjutsu que los dejó inconscientes. Si quieres despertarlos, necesitarán un estímulo externo fuerte, algo lo suficientemente intenso como para despertarlos. Una paliza brutal, calor extremo o frío glacial podrían lograrlo. Gritarles no funcionará. Ni siquiera se inmutarán». Hizo una pausa para dejar que el peso de sus palabras calara en sus oídos. «Así que no malgastes tu aliento. La única razón por la que estás despierto ahora mismo no es por el agua, es porque yo lo permití. Quiero respuestas. Nada más». Su mirada se endureció. «Así que siéntate, cállate y escucha». Lo que Shanks había dicho era totalmente cierto. El momento en que recobraron el conocimiento no fue por el agua fría, sino porque él lo permitió. Había retirado la abrumadora presión de su haki del conquistador, la misma fuerza que había doblegado a todo el pueblo. El recepcionista, el gerente del restaurante, su personal, incluso estos 4 hombres, habían caído bajo su influencia. Nadie podía despertar a menos que Shanks lo deseara, liberándolos de su control. Uno de los hombres, reuniendo el poco coraje que le quedaba, finalmente habló. «¿Quién eres?», preguntó con cautela. «¿Y qué quieres de nosotros? Es obvio que no eres un bandido, ni un asesino. Si lo fueras, ya estaríamos muertos». Shanks lo miró, su mirada firme e ilegible. «No necesitas saber quién soy», dijo secamente. «Lo que sí necesitas decirme es esto. ¿Alguien aquí lidera la caravana, o al menos tiene la autoridad para hablar en su nombre?». Hubo una pausa mientras los hombres se miraban. Entonces, el mismo hombre que había hablado antes respiró hondo y dio un paso adelante. «Soy el líder», dijo. «Si necesitan algo, pídanlo. Haré lo que pueda por ayudar». Shanks bajó ligeramente su espada y su tono cambió. Frío pero sorprendentemente educado. «No necesito su ayuda», dijo. «Vine aquí por una sola razón. Comprar 3 de sus carruajes. Ofrezco 10.000 rin por cada uno, incluyendo los caballos».
El líder de la caravana parpadeó sorprendido. Eso es, más del doble del precio de mercado, continuó Shanks. Un carruaje y un caballo suelen costar unos 4000 rim. Pero estoy dispuesto a pagar 10, así que no hay razón para que alegues una pérdida. La sala quedó en silencio por un momento mientras el peso de la oferta se instalaba. El líder de la caravana exhaló lentamente, visiblemente aliviado. Así que no fue un robo. Solo quería comprar algo, nada menos que a un precio generoso. Agradezco la oferta, dijo el hombre, eligiendo cuidadosamente las palabras. Pero debe entender que dirijo una caravana. Viajamos constantemente, y los carruajes son esenciales. Separarme de 3 sería difícil. El aire cambió. La expresión de Shanks se ensombreció, y la cortesía desapareció de su rostro al instante. Sus siguientes palabras fueron bajas, pero cargadas de amenaza. Te di una frase de cortesía. No dejes que se te suba a la cabeza. Dio un paso lento hacia adelante, su presencia presionando como una nube de tormenta. No te crezcan alas y creas que puedes volar. No te lo pido, dijo. Te lo digo. Yo compraré los carruajes y tú los venderás. El rostro del líder palideció. Su postura se encogió bajo la mirada de Shanks. Ese sí. Claro, balbució. Sí, lo entiendo. Los demás hombres en las salas movieron con inquietud, visiblemente insatisfechos con la sumisión del líder de la caravana. Algunos incluso abrieron la boca para protestar, pero nunca tuvieron la oportunidad de hablar. Sin decir palabra, Shanks desató un pulso de Aki del Conquistador. La fuerza golpeó como una ola, invisible pero abrumadora. Uno a uno, los hombres volvieron a desplomarse, sus protestas silenciadas antes de comenzar. En un instante, solo el líder de la caravana permaneció en pie, pálido, con los ojos muy abiertos y ahora muy consciente de su escaso poder en esta situación. Shanks se volvió hacia él con calma. Sígueme. El líder obedeció sin dudarlo y los tres, Shanks, el líder de la caravana y la recepcionista, todavía nerviosa, salieron juntos del hotel. Se dirigieron a los establos detrás del hotel. Tal como Shanks había presentido antes con su Aki de observación, había varios carruajes alineados en filas ordenadas, cada uno con sus propios caballos cerca. Se tomó su tiempo para inspeccionarlos, eligiendo 3 carruajes bien construidos y 3 caballos sanos y fuertes para tirar de ellos. Con la ayuda del líder de la caravana, Shanks comenzó a prepararlos. Ató cada caballo a su respectivo carruaje, asegurando los arneses y las riendas con manos expertas. Luego, previendo la situación, unió los carruajes, de adelante hacia atrás, formando un pequeño convoy. Así sería más fácil guiarlos. Trabajó con silenciosa eficiencia, pero su mente ya estaba en el siguiente desafío. Ninguno de los demás miembros de mi familia sabe conducir un carruaje, pensó. Lo que significa que tendré que tomar la iniciativa. Apretó un último nudo y volvió a mirar el montaje. Les enseñaré lo básico. Cómo detener los caballos y cómo sujetar las riendas con firmeza. Con eso debería bastar por ahora. Solo tendrán que seguirme. Cuando yo pare, ellos también. Si lo consiguen, no tendremos accidentes. Ni lesiones. Ni caballos rotos. Con los carruajes asegurados y atados, Shanks subió al primero y tomó las riendas. Sus movimientos eran tranquilos pero pausados. Sabía que debía ser cuidadoso. No se trataba solo de conducir, sino de guiar. Los 2 carruajes que lo seguían debían seguir su paso con precisión, o corrían el riesgo de desviarse y herir a los caballos. Dio una suave orden y los caballos comenzaron a moverse. Lenta y firmemente, la pequeña caravana avanzó. Sigue el ritmo, le dijo por encima del hombro al líder de la caravana. A regañadientes, el hombre subió al segundo carruaje y se sentó al volante. Aunque siguió las instrucciones de Shanks, una expresión amarga se dibujó en su rostro. No era así como había imaginado su día. Obligado a vender sus carruajes, y ahora reducido a ejercer de cochero para el mismo hombre que lo había presionado para hacer el trato. Le dolió. Se tragó el resentimiento. Al menos seguía vivo. Se abrieron paso por las calles tranquilas. Finalmente, llegaron a la puerta del restaurante. Justo cuando los carruajes se detenían, las puertas de los baños vecinos se abrieron y salieron las mujeres y los niños del clan Uzumaki, aún enrojecidos por el calor de los baños. Se detuvieron, parpadeando sorprendidos ante lo que tenían delante. 3 carruajes estaban frente al edificio. Los caballos humeaban suavemente en el aire vespertino. Y al frente, Shanks desmontó con soltura, aterrizando suavemente en el suelo. Miró y vio a Mickey. Señaló hacia el líder de la caravana.
Tía Mickey dijo con voz clara y firme. Dale 30.000 rim. 10.000 por vagón. ¿Quieres recibir actualizaciones diarias y leer capítulos a diario? Únete a mi Patreon. Enlace de Patreon. https://www.p@patreon.com/hkj822. Únete a Discord. Enlace. https discord.gg/funsis. 9 comentarios. 6 comentarios. Votar capítulo 14. CH, 14 jefe del clan Uzumaki. Aunque el clan Uzumaki no había nombrado oficialmente a su nuevo líder, todos ya aceptaban que Shanks asumiría el cargo. Nadie más se consideraba ni remotamente adecuado. Sin decir palabra, Mickey sacó un pergamino de su bolso, hizo una señal con la mano para abrirlo y, con una nube de humo blanco, una maleta se materializó ante ella. La abrió y vio fajos de billetes, sacó 30.000 rim y se los entregó a Shanks. Shanks miró la maleta y dijo: también saca otros 20.000 rim. No podemos seguir abriendo dinero así cada vez. Mientras tanto, tanto la recepcionista como el líder de la caravana se quedaron paralizados, boquiabiertos. ¿Una maleta llena de dinero? La recepcionista nunca había visto algo así, e incluso el líder de la caravana quedó atónito ante la enorme cantidad de dinero. Shanks se giró hacia el líder de la caravana y le entregó el bulto. Aquí está el pago que prometí. Puedes irte. El líder de la caravana aceptó el dinero con sentimientos encontrados. Separarse de sus carruajes y caballos había sido doloroso. Pero a medida que el peso del rin se asentaba en sus manos, su arrepentimiento comenzó a desvanecerse. Ese momento, había dudado que el extraño espadachín le pagara. Las amenazas y las cuchilladas no solían venir con dinero honesto. Sin embargo, ahora, con el dinero firmemente en sus manos, la incredulidad dio paso al alivio. Shanks se volvió hacia Mickey. Otros 2.000 rim, dijo. Ella le entregó el monto y Shanks se acercó a la recepcionista y le ofreció el dinero con un leve asentimiento. Disculpe las molestias, dijo. Considere esto como una compensación por la lesión en el cuello. La recepcionista aceptó el dinero con un discreto asentimiento. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Alivio, quizás, o simplemente gratitud. Casi inconscientemente, sus dedos rozaron un lado de su cuello, donde se había formado un fino corte. La hoja apenas le había rozado la piel, pero el recuerdo de su filo frío persistía. Una vez concluidos sus asuntos, tanto la recepcionista como el líder de la caravana se marcharon. Mientras se alejaban, el líder de la caravana no pudo evitar preguntarse quiénes eran realmente esos misteriosos desconocidos pelirrojos. Una corazonada empezó a formarse, una que se volvía cada vez más segura cuanto más pensaba en ella. Reflexionó que debían ser del clan Uzumaki. No era una suposición descabellada. El cabello carmesí los delataba, un rasgo tan distintivo y raro que era el sello distintivo del clan. Si solo hubiera habido 1 o 2 pelirrojos, habría habido dudas, pero con más de 10 presentes, todos pelirrojos y comportándose como una familia, era evidente que pertenecían al clan Uzumaki. Shanks se volvió hacia los miembros de su clan con tono decidido. Vámonos. La comida ya debería estar lista. Después de comer, nos vamos de inmediato. Entraron al restaurante, donde los camareros estaban ocupados sirviendo platos humeantes. Shanks encontró un asiento, y Erza, Benimaru y Gui se unieron a él en la mesa. No te cortes, dijo Shanks con voz firme pero con un toque de urgencia. Come todo lo que puedas. Después de esto, nunca se sabe cuánto tardaremos en tener comida caliente de nuevo. Sus palabras tenían peso, y los miembros de su clan comprendieron el significado tácito que se escondía tras ellas. Asintieron en silencio. La comida comenzó con seriedad, cada uno comiendo con un propósito. Shanks, sin embargo, comió rápido, con la mente en otra parte. Aún quedaba una última tarea por hacer. Algo que aseguraría que su viaje fuera tranquilo y, aún más importante, que desaparecieran de la vista de cualquiera que los buscara. Una vez que terminara esto, nadie podría encontrarlos tan fácilmente. Tras terminar de comer, Shanks se levantó de su asiento con determinación. Al mirar a su alrededor, notó que, al igual que él, todos los miembros de su familia comían a toda prisa. Parecía que estaban ansiosos, quizá percibiendo la urgencia en el ambiente. Con un pequeño suspiro, Shanks alzó ligeramente la voz, dirigiéndose a todos. Por favor, bajen un poco el ritmo, dijo con tono tranquilo pero firme. No hay necesidad de apresurarse. Tengo un trabajo importante que atender, por eso tengo prisa, pero preferiría que comieran a un ritmo más relajado. Sus palabras surtieron el efecto deseado.
Uno a uno, los miembros de su familia asintieron, suavizándose. Cada uno tomó sus comidas con más calma, masticando despacio y saboreando la comida. Su prisa inicial disminuyó al adaptarse a la petición de Shanks, volviendo a un ritmo más cómodo. Shanks, satisfecho de que su familia comiera a un ritmo más tranquilo, centró su atención en el gerente. El hombre había estado esperando pacientemente, esperando por si Shanks necesitaba algo. Gerente, llamó Shanks con voz firme y autoritaria. Por favor, calcule el total de la comida. El gerente, que respondió rápidamente, asintió con profesionalismo. Se dirigió rápidamente al mostrador cercano, con los dedos sobre el abaco mientras calculaba el precio de la comida. En cuestión de minutos, terminó los cálculos y miró a Shanks. El total asciende a 3000 ríos, señor, informó el gerente con un tono neutral pero eficiente. Shanks asintió levemente, reconociendo el trabajo del gerente. Luego se volvió hacia Miri, que estaba sentada cerca. Sus ojos se encontraron con los de ella y, con una mirada serena pero decidida, habló. Tía Miri, por favor, dale al gerente 6000 ríos. Esta es la cantidad que le prometí antes. Miri, que había estado observando en silencio el intercambio, asintió sin dudarlo. Metió la mano en la bolsa que llevaba a su lado y sacó un gran fajo de billetes. El fajo era grueso, y por su peso, era evidente que estaba bien preparada. Con cuidado, le entregó el dinero a Shanks, quien lo tomó con la soltura de la práctica. Tras contar rápidamente los ríos, asegurándose de que la cantidad fuera correcta, le entregó exactamente 6000 ríos al gerente. El gerente, que al principio se había mostrado escéptico sobre recibir dinero de Shanks, quien previamente lo había amenazado, ahora se llevó una grata sorpresa. No solo recibió el pago completo, sino que además le dieron el doble de lo prometido inicialmente. Su ánimo mejoró considerablemente al aceptar el dinero. Shanks se volvió hacia el gerente y le preguntó: ¿terminaste? El gerente asintió rápidamente y respondió: sí, señor. Shanks luego preguntó: debe haber una tienda de hierbas por aquí, ¿verdad? El gerente dudó un momento antes de responder: sí, hay uno. Sin embargo, está bastante lejos de aquí, a unos 400 o 500 metros. Shanks asintió pensativo. Entonces ya sabes cómo llegar. Ven, sígueme. El gerente, todavía inquieto, asintió en respuesta, aunque sus nervios eran evidentes. No podía evitar el temor de que Shanks tuviera algo más en mente, algo más que simplemente pedir indicaciones. A pesar de su inquietud, siguió a Shanks fuera del restaurante. En cuanto salieron a la calle, Shanks agarró de repente el cuello de la camisa del gerente. El corazón del gerente dio un vuelco ante el inesperado movimiento, pero antes de que pudiera reaccionar, Shanks volvió a hablar. Ábreme camino. El agarre de Shanks se apretó ligeramente mientras mantenía al gerente cerca, con pasos rápidos y decididos. Avanzaban a paso rápido, Shanks preguntaba indicaciones intermitentemente mientras se movía de un lado a otro, instando al gerente a seguirle el paso. El gerente, aún inseguro de qué esperar, hizo todo lo posible por guiarlos, sintiendo la tensión que crecía entre ellos. ¿Quieres recibir actualizaciones diarias y leer capítulos a diario? Únete a mi Patreon. Enlace de Patreon. https://www.p@patreon.com/hkj822 Únete a Discord. Enlace. https discord.gg/funsis 9 comentario 3 comentarios. Votar capítulo 15. Konoha Odanzo. Shanks finalmente se detuvo frente a una pequeña y deteriorada herboristería, escondida entre dos edificios más grandes en una calle tranquila. El letrero de madera sobre la entrada crujió con la brisa, y un ligero olor a raíces secas y hojas amargas se extendía desde la puerta. Dejó con cuidado al gerente del restaurante en el sendero empedrado. El gerente se tambaleó levemente, con las piernas temblorosas mientras luchaba por recuperar el equilibrio. Su rostro palideció y una fina capa de sudor le perlaba la frente. Se dobló, con las manos sobre las rodillas, respirando con dificultad. La experiencia de ser arrastrado por la ciudad a una velocidad vertiginosa tan rápido que apenas podía procesar la confusión de luces, voces y viento lo había dejado completamente desorientado y con náuseas. Nunca en su vida se había movido tan rápido. Mientras tanto, Shanks entró en la tienda sin dudarlo. El interior estaba tenuemente iluminado, impregnado del penetrante aroma a hierbas secas, madera vieja y algo vagamente medicinal. Frascos de polvos extraños se alineaban en los estantes, y manojos de raíces y hojas colgaban del techo en un desorden organizado.
Detrás del mostrador, el dependiente yacía desplomado en una silla, inconsciente. Shanks no le hizo caso. Fue directo a un estante específico, arrancó la hierba que había venido a buscar con facilidad y dejó unos cuantos billetes cuidadosamente doblados sobre el mostrador. Más que suficientes para cubrir el gasto. Luego se fue. Afuera, el gerente seguía agachado en el suelo, agarrándose el estómago y gimiendo suavemente. Tenía la vista nublada y aún le zumbaban los oídos por el viento que había aullado junto a él momentos antes. Shanks lo miró con una expresión tranquila, casi divertida. Cuando te sientas lo suficientemente bien, dijo Shanks tranquilamente, regresa a tu restaurante. Su voz era firme, ni impaciente ni preocupada. Solo una simple instrucción. Y entonces, sin esperar respuesta, desapareció de nuevo. Su presencia se desvaneció en un instante, como un susurro en el viento. El gerente ni siquiera intentó hablar. Simplemente se desplomó en el suelo, sentado sobre la fría piedra, con la espalda contra la pared de la tienda, con los ojos entornados y la boca ligeramente abierta. Soltó un suspiro lento y tembloroso y susurró a nadie en particular. ¿Qué acaba de pasar? Erza comía en silencio, moviendo la cuchara mecánicamente del tazón a los labios. Los demás en la mesa reflejaban su tranquilidad, con rostros pálidos y cansados, movimientos lentos. Tras los últimos 5 días de penurias, nadie tenía la energía ni el ánimo para conversar. El aire estaba cargado con el peso tácito de lo que habían soportado, y esperar risas o charlas ociosas habría sido una tontería. Pero el silencio de Erza era diferente. No solo comía, sino que pensaba. Frunció el ceño sutilmente mientras masticaba, con la mirada perdida, fija en algún lugar más allá de la mesa de madera frente a ella. Algo tiraba de los límites de su memoria, algo importante que no lograba comprender. Dio otro bocado, y luego otro, hasta que de repente abrió los ojos de par en par. Recuerdo, susurró para sí misma, luego empujó bruscamente su silla hacia atrás y se levantó. Se giró hacia uno de los camareros, que había estado esperando en silencio junto a la pared, evitando el contacto visual con la mesa llena de niños Uzumaki. Disculpe, dijo Erza con firmeza, ¿podría darme una hoja en blanco y un bolígrafo? El camarero se puso rígido ante la petición, pero asintió rápidamente. Nadie en la posada se atrevía a ofender a estos huéspedes. Sin dudarlo, el camarero se apresuró a ir detrás del mostrador. Arrancó una página del fondo de un libro de contabilidad sin usar lo que pudo encontrar y agarró un bolígrafo. Luego regresó y le entregó ambos artículos a Erza con una leve reverencia. Gracias, dijo ella tomando los artículos y volviendo a sentarse. Sin decirle una palabra más, Erza comenzó a dibujar. Su mano se movía con rapidez, con determinación, como si la imagen hubiera estado esperando tras sus ojos y ahora se derramara sobre la página en un torrente de tinta. El sonido del bolígrafo rasgando el papel llamó la atención de los demás, y uno a uno, los niños se acercaron para observar. Rostros curiosos rondaban por encima de su hombro, entrecerrando los ojos ante el diseño emergente. Era una especie de patrón. Ninguno de ellos lograba entenderlo. Yoko preguntó. ¿Qué es este patrón? Erza dudó. Una sombra de incertidumbre cruzó su rostro mientras miraba a quienes la rodeaban. Tras un momento, negó con la cabeza y respondió con tono firme pero respetuoso. Lo siento, Yoko, pero primero necesito hablar con Oni-chan sobre esto. No es algo que pueda compartir libremente, no sin su permiso. Si él lo permite, entonces, y solo entonces, les diré lo que sé. En ese momento, Shanks entró al restaurante. Había guardado todas las hierbas en el carruaje de afuera y escuchó las palabras de Erza. Erza, ¿qué es lo que solo me contarás a mí? Erza se acercó a él, tomó suavemente su mano y lo condujo a un rincón apartado del restaurante, lejos de los otros miembros del clan Uzumaki, para que su conversación no fuera escuchada. Habló en voz baja. Oni-chan, ¿recuerdas cuando me pediste que trajera el pergamino para sellar el cuerpo del tío Tatsuya? Shanks asintió. Erza continuó. Mientras caminabas delante, hablándome de algunas cosas, noté algo extraño. Había un ninja enmascarado muerto cerca. Su máscara se había roto y su lengua colgaba, extrañamente lejos. Había un patrón en ella. En ese momento, sentí que lo había visto antes en alguna parte, pero no podía recordar dónde. Tú también estabas hablando, dándome instrucciones, y temí que si te interrumpía con algo incierto, te molestaras. Así que guardé silencio. Ella bajó la cabeza, avergonzada. Shanks negó con la cabeza lentamente y dijo, no hay problema. Ahora que lo mencionas, significa que recuerdas dónde viste ese patrón. Así que, cuéntamelo.
Erza asintió. Mientras le entregaba el papel doblado, explicó. Vi este patrón una vez, en un documento que estaba en el escritorio de mi abuelo. En aquel entonces, mi padre me dijo que era un sello. Dijo que alguien de Konoha lo había solicitado y que se creó en colaboración con ellos. Pero nunca me dijo quién era esa persona ni para qué servía el sello. Shanks desdobló el papel, entrecerrando los ojos al examinar la marca. Para la mayoría de la gente, incluso para los del clan Uzumaki, este símbolo no significaría nada. Ni siquiera los recuerdos de su cuerpo actual ofrecían ninguna pista. Pero a partir de los recuerdos de la Tierra, el mundo de donde venía, lo reconoció inmediatamente. Era una marca maldita, específicamente la utilizada por Root, la facción secreta liderada por Danzo Shimura. Su agarre sobre el papel se hizo más fuerte. Eso significaba que los shinobi enmascarados que habían asesinado a su padre e intentado acabar con el resto de su familia eran de Konoha. Aún no sabía si había sido ordenado por el tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, o si se trataba de una operación clandestina orquestada por el propio Danzo. Pero una cosa estaba dolorosamente clara. Konoha estuvo involucrado. Una oleada de rabia caliente comenzó a crecer en el pecho de Shanks.